Nathan por fin reconoce a la persona que tiene enfrente. Ahora le es obvio porque él es aclamado como una leyenda, pero está decidido. Aún así, va a llegar hasta el final. Luego de un rato de estar combatiendo, por fin lo acepta y le dice a Seo Moon-job que es su completa derrota. Este lo anima y le dice que también es bastante bueno, ciertamente mejor que Gerald Walker. Ahora entiende por qué ese sujeto no está en el top 3. Nathan le sonríe y le dice al héroe que lo está sobrevalorando, pero él lo felicita por haber hecho una buena partida y le aconseja que debería trabajar más en su fuerza. Asegura que si practica en eso, será mucho mejor, y aunque no se lo dice, sabe mejor que nadie que su fuerza todavía no está en su límite. Nathan le agradece al señor Seo Moon-job por el consejo. Dubois entra en escena y los felicita a ambos porque lucharon muy bien, especialmente al señor Seo Moon-job. Confiesa que en su corazón pensó que Nathan podría ganar. Quiere saber cómo demonios leyó los movimientos de Nathan, incluso usando su alter ego, porque los patrones irregulares y ataques de Nathan son muy complicados de predecir. Moon-job piensa que además, el ataque junto a su alter ego fue perfecto. Debió haber sido un resultado de un arduo esfuerzo, pero aún así, cuando su habilidad aumentó a 110 a través de la amplificación, pudo lidiar con eso. Así que lo único que puede decir en esta situación es que simplemente lo sabía. Entrada en la tarde, junto con sus sobrinas se despiden. Dubois les agradece a ambos por participar en las partidas de práctica de hoy. Moon-job afirma que fue muy divertido para él y pide que por favor entrenen bien a Ha-yeon hasta la próxima vez que venga. Dubois simplemente sonríe, le pide que no se preocupe, tampoco tienen la intención de dar sueldos gratis. Voltea a ver en silencio a su sobrina. Ella no logra hacer ningún asesinato en las 3 prácticas del día de hoy, por morir en vano en su primera partida. Tuvo demasiada precaución en el puntaje de las siguientes 2. El marcador final fue una asistencia en la segunda ronda y 3 asistencias en la tercera. Acariciando su cabeza, le dice a Ha-yeon que todo estará bien. Le recuerda que era una práctica, así que no debe desanimarse por eso. Y gracias a eso ella cambia por completo su actitud. Es así, no estuvo mal la primera vez, y asegura que la próxima vez los agarrará a golpes. Le sonríe a su tío y le pide que no se preocupe. No está desanimada ni tiene miedo. Se convertirá en la mejor jugadora. Le recuerda que es la hija de Baek Ji-ho, sobrina de Seo Moon-job. El poder de los 7 héroes está en sus manos. El prota suspira y sonríe nervioso, ya que ella es así de valiente, no debe preocuparse y sabe perfectamente que no podría haber ayudado más de todos modos. Y ahora que por fin puede estar solo, tiene que probar eso. Ya en la noche y estando en la habitación del hotel. Amplificación. El usuario puede elegir una habilidad cuyo poder se amplifica. Añade más 10 a una habilidad física o amplifica el poder de una habilidad Esper. Ha tenido curiosidad todo este tiempo. Ese poder se fortalece cuando elige un superpoder. El resultado de amplificar la capacidad física es el esperado y el efecto es claro. Sin embargo, si amplifica sus otros superpoderes, no tiene idea qué resultados saldrán. Dicho eso, simplemente sonríe y afirma que es momento de ver qué tan fuerte se vuelve. Analizar. Ampliado. Se utiliza para analizar y visualizar las habilidades y capacidades de los seres vivos. Solo visible para el usuario. También se puede ver a través de videos. Puede ver más estadísticas. Liderazgo, táctica, la capacidad de ver aumentado. Además se puede ver a través de medios de comunicación. En el equipo no tendrá que ser tan duro con los nuevos jugadores. Lanzamiento. Amplificado. Puede controlar la velocidad y la distancia de lanzamiento al lanzar objetos. Puede recuperar objetos lanzados. Es perfecto que no tenga que ir a buscar la lanza, así que quiere experimentar primero con eso. Tras hacerlo, sonríe y piensa que no está nada mal. Se da cuenta que incluso cuando la recupera sigue necesitando aura. Aún así, poder recuperar la lanza automáticamente es súper beneficioso, además de muy divertido. Esto le dará una gama mucho más amplia de estrategias que puede utilizar. Ahora está más que satisfecho con eso. Todo lo que queda a probar es inmortalidad. Está nervioso porque no tiene idea de cuál será el resultado de eso. Y al aplicar la amplificación inmortalidad, aún más curioso se pregunta qué es lo que está pasando. Esa es una sensación completamente nueva y es extraño. Y luego de que todo su cuerpo se iluminara, un poco confundido se pregunta qué es eso. Inmortalidad. Ampliada. Inmunidad a la muerte por fuerza física. El cuerpo del usuario se transforma en un estado astral de aura durante 120 segundos. Inmune a todos los ataques. Puede atravesar todos los objetos. Un cuerpo hecho de aura. La verdad es que ni siquiera sabe cómo comprobarlo, pero recordando que al parecer puede atravesar de todo. Es increíble. Ha salido del edificio y ahora está volando. Esto anula todos los poderes y se pregunta si acaso se habrá convertido en un fantasma. Y ya que entiende que está a salvo de cualquier ataque, se pregunta si acaso él podría golpear algo más. Será mejor que vuelva a experimentar con el cepillo de dientes otra vez. Pero en ese momento siente algo completamente extraño. Y es, obviamente, una energía oscura se está apoderando de él. Pone una sonrisa. Es Ji-yeon. Definitivamente es una persona de Ji-yeon. Es increíble que siga vivo. Esos bastardos continúan vivos. Lo ha confirmado después de golpear, pues hubo una reacción de aura.
Puedes sentirlo. Definitivamente todavía sigue aquí. No se sentirá mal si ellos se extinguieran. Está emocionado. Quiere seguirlos. Pero antes de eso... Inmortalidad ampliada. Han transcurrido 120 segundos. Regresarás a tu cuerpo físico. Maldice, el tiempo se acabó en el peor momento. Además, eso se sintió jodidamente extraño, pensando en todo lo que acaba de suceder. Por un rato, Seo Mu-yeop se queda en silencio y sin poder aguantar su ira destruye la pared de aquel hotel. En un momento como este, está molesto. Se pregunta cuánto tiempo dura el enfriamiento de amplificación. Debe usar inmortalidad ahora mismo, pero de un momento a otro se calma. Se pregunta qué es lo que ocurre. ¿Por qué no puede sentir nada ahora mismo? En otro lugar, una persona le dice a uno de sus subordinados que está decepcionado porque no pudo cumplir una misión correctamente. Este se disculpa con el tercer señor. También le hace saber que la lanza que de repente voló. Él está bastante disgustado y no quiere escuchar ninguna excusa, así que le ordena que duerma, ya que hay muchos más que pueden tomar su lugar. Él sabe perfectamente que todavía no es hora de salir. Además, la nueva luz los está esperando. Mu-yeop intentó transformarse nuevamente en un cuerpo espiritual, y ahora sabía dos cosas. Cuando está en forma espiritual, atraviesa completamente los objetos y anula todos los ataques. Por otro lado, incluso en un estado espiritualizado, fue capaz de atacar y destruir al interferir con la materia. Después de eso ya no pudo sentir la energía con la gente clandestina. Comenzó a cuestionarse si acaso se trataba solo de una ilusión, y para descartar que lo fuera, no importa cuánto buscó, no pudo encontrar ni una sola lanza voladora, así que existe la posibilidad de que alguien más lo haya recogido. Pero una cosa es cierta, si vuelve a aparecer, esta vez definitivamente no va a perder. Luego de eso, Gabriel se volvió a reunir con Mu-yeop, el cual se alegró al verlo nuevamente después del partido de práctica. Los moros le recuerdan a Seo Mu-yeop que les había pedido que en lugar de los datos de combate, él necesitaba una persona que pudiera manejar el sistema. Es por eso que trajeron a Gabriel Sana con él. A partir de hoy lo seguirá. E inmediata y casi instintivamente Mu-yeop utilizó su ojo de análisis, esta vez acompañado de amplificación. Gabriel Sana, humano. Fuerza 37 de 64. Agilidad 44 de 72. Velocidad 45 de 67. Resistencia 35 de 59. Concentración 40 de 87. Habilidad 63 de 90. Aura 70 de 70. Liderazgo 85 de 92. Tácticas 88 de 98. Habilidad especial. Concentración. Enfoque. El usuario puede enfocarse intensamente hasta por 6 horas. Piensa que los poderes son geniales. El liderazgo lo tiene en 85 y las tácticas en 88. Nació para supervisar. Este se presenta diciendo que es un amigo inteligente y capaz. Hasta hace 3 años fue el entrenador del equipo de reserva del Club Paris Lumière. Estaba a punto de regresar finalmente y asumir el cargo de entrenador del primer equipo. Así que Mu-yeop le recuerda que YSM es un equipo de segunda división. Gabriel le responde que lo sabe perfectamente. Normalmente nunca hubiera pensado en ir a Corea, y menos a la segunda división, pero se interesó en el momento en el que vio su juego. Quería Paris Lumière porque había un gran jugador como Nathan, pero si se trata del equipo de Seo Mu-yeop, un jugador que abruma a un Nathan que ya de por sí es grande, solo piensa que eso va a ser bastante entretenido. Mu-yeop le dice que si llega tan lejos, definitivamente no tiene una razón para declinar, ya que alguien tan talentoso como él va a ir a su lado, lo va a tratar bien, así que tendrá el cargo de ser responsable de su equipo y de la plena delegación de la dirección del equipo. Pero Gabriel lo detiene en seco, le dice que eso no le gusta. Mu-yeop está confundido, se va a Corea, pero no le gusta ser el director. Gabriel le dice que no, eso no va a ser suficiente. La delegación de plena autoridad sobre el puesto de director y la gestión del equipo es objetivamente obvia dadas sus habilidades. Eso es lo que realmente quiere. Mu-yeop le dice que eso es correcto, pero piensa que algo no está bien. Gabriel le dice que además, a pesar de poder convertirse en el entrenador del primer equipo de Paris Lumière de inmediato, ir a Corea es un gran inconveniente para su carrera, pero si logran ascender a YSM a la primera división dentro de un año y ganar el trofeo del campeonato, serán los mejores de Corea. Cree que eso le ayudará a su carrera de alguna manera, así que le hace saber a Mu-yeop que para eso tiene un par de condiciones, y tras decirle sus condiciones, le pregunta a Seo Mu-yeop qué le parece. Este se queda pensativo por un momento, pero luego de esto sonríe y le dice que eso es excelente, así que acepta esa condición. Gabriel comenta que entonces está decidido. De esa forma se concluye el contrato. Los hermanos Muro aprovechan esa situación y, comenzándose a reír, afirman que esto hace que la relación entre Seo Mu-yeop y su Paris Lumière sea aún más profunda. En realidad ellos ya habían publicado una foto de Seo Mu-yeop con la
indumentaria de su equipo, y ahora con esta nueva negociación van a correr la voz y publicar para presumir de inmediato, todo para conmemorar la firma del contrato de patrocinio de armas. Molesto, Munjob les pide que no hagan lo que quieran y los llama bastardos. Él había ido a París para buscar a jugadores, pero inesperadamente consiguió al entrenador Gabriel Sana y el programa EAS que ayudará para mejorar el rendimiento del equipo. Y gracias a la nueva habilidad de amplificación, Seo Munjob ha ganado más confianza y regresará a Corea antes de lo previsto. Sin embargo, incluso después de que el héroe regresara a Corea, las redes sociales de Paris Lumière han estado subiendo fotos de Seo Munjob como si estuvieran orgullosas de ellas todo el tiempo. Luego se difundieron rumores de que Seo Munjob ha terminado de registrarse como jugador de Battlefield, así que los equipos rivales de Paris Lumière expresaron su malestar. Pero hubo una persona en específico a la que le desagradó mucho más esta noticia: el mayor rival de Paris Lumière, el mejor equipo de Battlefield de Alemania, dirigido por Henry Casa, uno de los 7 héroes, aquel que fue apodado como Berlín. Está bastante disgustado porque todavía no sabe lo que está pensando Seo Munjob. De regreso en la casa de YSM, Gabriel ha llegado a poner todo en orden. Está bastante diligente poniendo todo en su lugar. Los jugadores están impresionados. Se preguntan si acaso es el nuevo gerente. Se ve que ese tipo es bastante inteligente. También se percataron que ese es el sistema EAS. Habían escuchado que nadie en Corea sabía cómo manejarlo. Todo eso los intriga. El programa que tenían era deficiente y quieren probar el nuevo sistema pronto. En ese momento se informa que al parecer el dueño ha llegado. Seo Munjob con una sonrisa llega saludando a todos. Pregunta si acaso han estado entrenando bien. Tras reunir a todos los del club, les dice que anoche tuvo un sueño. Apareció un anciano. Dijo que era su antepasado. Afirmó que había pasado por muchos problemas gracias a los errores de sus antepasados y además le gritó 6 dígitos. Todos están impresionados y un poco incrédulos por lo que está diciendo el presidente. Munjob le pidió que se fuera porque no lo necesitaba, pero él suplicó que lo escuchara y le susurró 6 dígitos en la oreja. Esos 6 dígitos no se los ha podido sacar de la cabeza. Esto lo hizo pensar: Dios realmente le va a dejar ganar la lotería solo una vez, todo gracias a que salvó al mundo. Lina Jun asombrada le pregunta si entonces compró el boleto de lotería, pero este le dice que no, él ya no compra esas estupideces, y con una sonrisa le pregunta si acaso sabe el por qué. Eso es porque su billete de lotería son todos ellos, así que les pide que trabajen duro toda esta temporada, que se empeñen en aumentar el valor del equipo. Todos celebran y agradecen las palabras del héroe. Ese decide que va a pasar entonces a lo siguiente. Para su crecimiento hay alguien que trajo de Francia. De esa forma les presenta a su nuevo entrenador, Gabriel Sana. Les hace saber que este tipo pertenece a la élite y que nunca habría venido a una zona tan remota en circunstancias normales, así que él tuvo que romperse la espalda para traerlo hasta aquí. Además, su salario es muy superior al de todos ellos, así que deben tratarlo bien. Este se presenta y les dice que será su entrenador por el momento. Su anterior entrenador, Choi Dong-jung, lo ayudará como entrenador principal, así que le agradece. Comenzará explicando su objetivo. Les hace saber a los jugadores que su objetivo de esta temporada es ascender a la primera división, y el objetivo de la próxima temporada es ganar en primera división. Si se mueven de acuerdo a su plan, les mostrará que tendrán éxito incondicionalmente, y a cambio, solo 3 veces al año, el dueño del club entrará al juego. Dicho eso, todos se emocionan porque podrán jugar lado a lado con un héroe. Volvemos al momento en el que Munjob le preguntó a aquel entrenador cuáles eran sus condiciones. Este le dijo que esperaba que el dueño también participara en el juego, pero eso no significa que deba jugar todos los partidos. No hay equipo que no pueda ganar con Munjob, pero para ir a YSM dejando a Lumière en París con Nathan, se incentiva un poco a sus jugadores. No es de extrañar que sus ambiciones se fortalezcan. Un jugador más allá de Nathan, en el equipo en el que se encuentre, les va a dar la oportunidad a aquellos jugadores de ver un juego superior. Si él hace eso, está seguro que ascenderán a YSM a la primera división, y con eso garantiza que ganarán el trofeo en un año. Y luego de haber meditado aquellas condiciones, Munjob aceptó participar 3 veces al año en un juego. Gabriel le dijo que si usa ese billete de propietario, el ascenso a primera división para esta temporada es seguro. De esa forma podrá demostrar su competencia como gerente en un juego sin dueño. Él aceptó y con una sonrisa le pidió que entonces demostraran cuáles eran sus habilidades. Y ahora, frente a los jugadores de su club, les pidió a ellos que no lo dejaran llegar hasta su turno. El primer entrenamiento bajo la supervisión de Gabriel Casa en grupo. Este programa de análisis superhumano, el rendimiento es bastante bueno. Es casi el mismo que puede ver con su habilidad de análisis. Gabriel comentó que Lina Jun, No Jung-wan y Nam Gong-ji-hon están haciendo un buen uso de sus puntos fuertes, pero también quiere resaltar algo. Ese jugador es verdaderamente miserable en todos los sentidos. Yo Seung-go, humano. Fuerza 37 de 39. Agilidad 48 de 49. Velocidad 74 de 78. Resistencia 45 de 45. Concentración 77 de 77. Habilidad 35 de 51. Aura 67 de 70. Liderazgo 62 de 82. Tácticas 74 de 90. Habilidad especial. Transferencia de objetos. Transferencia de visión.
Transferencia de aura. Moonjob comenta que siente que ese tipo realmente puede mejorar muchísimo, pero Gabriel refuta que no ve ningún potencial de mejora en general. Comenta que en el aspecto técnico se puede enseñar más, pero no progresará mucho más allá de eso. Él admite que tiene muchos superpoderes útiles, pero definitivamente serán la debilidad de su equipo. Moonjob piensa que Gabriel Sana se equivoca por completo. Sus ojos ven algo diferente. El liderazgo también tiene un umbral bastante alto. En particular, el umbral de crecimiento táctico es de 90. Seung-ho todavía tiene una oportunidad. Así que le pregunta al entrenador qué le parece criar a Seung-ho como un suborden. Él le pregunta si acaso se refiere a un orden de servicio. Moonjob, bastante confiado, responde que sí. Ese tipo es más tranquilo e inteligente de lo que pensaba. Básicamente, está a cargo de identificar la ubicación y el estado del enemigo y del equipo, por lo que será fácil juzgar la situación. Gabriel, tras pensarlo, dice que entonces la orden principal es dejar al capitán No Jung-wan, y la orden detallada se da por separado sin conflicto. Con eso él mismo le enseñará a ese tipo. Y los dos prospectos más recientes, Jung-min Cho y Byung-jong. Moonjob recuerda que trajo esos tipos porque le gustaron sus superpoderes. Gabriel le dice que Choi Jung-min es bueno para moverse y tiene buenos superpoderes. Él es un reproductor que vale la pena desarrollar. El prota piensa que así es. Si usa la observación psíquica, los movimientos innecesarios serán eliminados. Por otro lado, el entrenador le pregunta si acaso el dueño necesita prestar tanta atención. Confiesa que por mucho que lo mira, a este otro no le encuentra nada de especial. Moonjob piensa que eso es algo obvio. No lo verá con ese sistema. Sin embargo, Yeon Beom, humano. Fuerza 52 de 60. Agilidad 55 de 64. Velocidad 50 de 57. Resistencia 51 de 62. Concentración 69 de 85. Habilidad 39 de 55. Aura 69 de 72. Habilidad especial. Caminar entre las sombras. Caminar entre las sombras. Aumento del 20% en la velocidad de caminar en las sombras. Cuando el usuario tiene más del 70% de aura, puede moverse fundiéndose con las sombras. Afirma el director Gabriel que sus ojos nunca se han equivocado. Este se sorprende por aquella afirmación. Le pregunta si es así, y con una sonrisa, Moonjob le pide que espere. Sabe que si su valor de aura aumenta en 10.000, tarde o temprano su lotería explotará. Luego de haber presentado el plan de entrenamiento, Gabriel pregunta cómo va el funcionamiento del equipo hasta ahora. Para él es un milagro que un equipo dirigido de manera tan ineficiente pueda lograr calificaciones tan altas. Es un milagro creado por el propietario Seo Moonjob, pero es momento de cambiar todo el programa de entrenamiento para los jugadores de YSM. Necesitan sentar las bases antes de que comience la segunda mitad de la temporada. Luego de un tiempo se ha iniciado con el segundo entrenamiento del entrenador Gabriel, la prueba de velocidad. Primer lugar, Lee Na-yeon. 14º lugar, Yeon Beom. 6º lugar, No Jung-wan. Jung-byum afirma que si esto continúa así va a morir. Jung-wan se burla y le recuerda que el entrenador es doctor en medicina deportiva. Es exigente, pero no es excesivo. Dijeron que el método de entrenamiento de Paris Lumière se adaptó a su nivel. En ese equipo, todos parecen estar entrenando todos los días. Así que le pide a su compañero que no se quede atrás. Deben ser los primeros sí o sí. Sin embargo, Jung-byum se detiene. Es imposible para él. No puede seguir este ritmo. Y empezando a toser, le pide al entrenador que por favor tenga piedad con él. Observando las grabaciones del entrenamiento del equipo, Gabriel dice que no importa cuánto mire el juego de práctica, las especificaciones generales y el método de entrenamiento son típicos de un equipo de segunda división, y se pregunta cómo estos jugadores dieron un salto cuántico, especialmente esas 5 personas. Jung-wan, cuyas muertes y asistencias han aumentado significativamente y su tasa de éxito en las salvadas ha aumentado drásticamente a través de un entrenamiento intensivo de resistencia. A pesar del repentino cambio de posición, Namgung Ji-hoon se ha establecido como un excelente luchador cuerpo a cuerpo, con utilidad a través de un combo con la habilidad psíquica protección, entrenamiento repetido de carreras de velocidad como atletas de pista y de campo. Lee Na-yeon y Cho Seung-ho, quienes elevaron su reputación con estrategia de golpe y fuga. Tras su traslado a YSM, Choi-hyuk se convirtió en un tanque, demostrando una rápida mejora en su fuerza, y lo único en común se trata de la atención prestada por Seo Moonjob. Con este miembro, avanzar a la postemporada no es difícil. Si usa hasta el pase de 3 veces del propietario, el campeonato está garantizado. Sin embargo, hay una sola cosa que le preocupa. La razón del cambio de posición de Choi-hyuk no está clara. Cree que no habría importado si lo hubiera usado como un luchador cuerpo a cuerpo, pero le intriga saber por qué el propietario se molestó en reclutar a Choi-hyuk como un tanque. Pero observando aquel combate, se percata de algo interesante. El daño que el enemigo está infligiendo actualmente es diferente del daño real recibido. Al parecer, Choi-hyuk tiene otra habilidad pasiva. Resultados del análisis de datos. Durabilidad reforzada.
Capacidad de Esper confirmada. Esto lo pone aún más tenso. De ninguna manera. Seung-job se dio cuenta de esto y cambió la posición de Choi-hyuk. Recuerda cómo el héroe con arrogancia le dijo que sus ojos nunca se habían equivocado. Ese tipo parece cada vez más increíble. En un rincón, Jong-byum se lamenta. Afirma que se equivocó. Moon-job se acerca a él y de manera sarcástica le dice que las personas escucharon ese suspiro a 3 kilómetros. Le pregunta por qué está tan asustado y también le pide que lo trate sin honoríficos. Cuando lo ve en el futuro, tiene que mantener el respeto, pero también verlo con alegría. Y sonriendo le pide a aquel jugador que le cuente cuál es su preocupación. Jong-byum está frustrado. Sabe que es el peor del equipo. Jong-min, un año menor que él, ya es titular. Desde que se unió a la compañía ha estado escribiendo la autobiografía de Seung-job. Es demasiado para él seguir entrenando. Como era de esperar, ser un profesional era imposible para él. El héroe le pregunta a Jong-byum si acaso cree que es igual a Jong-min. Le recuerda que ese tipo siempre ha sido bueno y talentoso. El jugador le pide al propietario que se calle. Lo está haciendo sentir peor. Quiere saber por qué lo trajo aquí. Y Moon-job le confiesa que lo trajo por sus poderes psíquicos. Esto lo pone a llorar aún más. Y pregunta a Moon-job si acaso se refiere a la mayor velocidad que tiene en la sombra. Incluso si sube un poco. Ni siquiera es capaz de seguir el ritmo de los dedos de los pies de Na-yeon. El prota se molesta y le recuerda que ya lo ha dicho varias veces. Sus poderes psíquicos pueden evolucionar de acuerdo a sus esfuerzos. Pero el molesto le pregunta cómo diablos es capaz de asegurar eso. El prota le responde que nunca garantizó nada. Pero si no lo cree, quiere que apuesten entonces. Eso molesta más a Jong-byum, quien le pregunta si acaso su vida es una broma para él. Aún más molesto, Moon-job le recuerda que le dijo que le daría 300 millones de won si renunciaba. Pero quiere saber si acaso cree que es fácil ganar 300 millones en 2 años. Le pide que no se rinda tan fácil y sin dejarlo hablar. Comienza a arrastrarlo como si se tratara de un costal y le pide que lo siga. De repente ambos están escalando una montaña. Moon-job afirma que necesita arreglar su mentalidad de perdedor. Si sigue así, terminará tirando 300 millones de won a la calle. También le pide que piense si acaso perderá su tiempo fielmente durante 2 años o si ganará el premio gordo haciendo algo. Jong-byum cuestiona qué adulto sugeriría apuntar al premio gordo en lugar de la sinceridad y este le responde que nunca recibió una educación formal e inmediatamente el adolescente se disculpa. Eso no es lo que quería decir. Este decide olvidarlo. Le dice que de todos modos, encima de todo esto, ha preparado un método de entrenamiento de aura que es perfecto para él. Le dice que las auras tienen la característica de volverse más activas donde son compatibles y en su caso fue dentro de una mazmorra. Una vez que él se encontraba allí, pudo sentir que era una persona útil, una escoria parecida a un gusano. Él es una escoria porque sus padres lo abandonaron. Un tipo como él no sirve para nada. Eso es lo que escuchaba todo el día cuando era pequeño. El director del orfanato donde se encontraba siempre lo trataba mal. A menudo golpeaba a los niños cuando se aburría. En particular, a él lo odiaba más que a los otros. Y los mocosos que le lamían las botas también lo trataban como una basura. Él le decía una y otra vez que no era nada, que dejara de comportarse como una persona arrogante. Siempre lo trataba como un inútil pedazo de mierda. Escuchando esto, Jong-byum se queda en silencio y por un momento se puso bastante pensativo. Moon-job lo consuela diciéndole que incluso si la forma es diferente, todos tienen cicatrices, pero está seguro de que él puede superar ese nivel de dolor. Eso levanta un poco el ánimo de aquel chico, quien ahora ve de manera diferente a Moon-job, el cual avanzando le dice que ya que es un perdedor natural, van a tener que ir a un lugar oscuro donde nadie pueda verlo. Este queda impactado por lo que acaba de escuchar y pregunta qué debería hacer cuando lleguen ahí. El prota le dijo que él no podía responderle, tenía que preguntárselo él mismo, a su habilidad. Jong-byum le pregunta si acaso se trata de romper una roca o algo así, pero Moon-job le pregunta de qué carajos se está hablando. Ese es el lugar donde va a practicar, de esta manera, y sin que él se lo espere lo lanza a lo profundo de aquella cueva. Asustado, Jong-byum le pregunta qué está haciendo. Moon-job le pidió que mirara su espíritu de perdedor, sus muecas, su mente oscura pesimista. Cuestiona dónde más puede encontrar un mejor lugar para hacer crecer sus poderes psíquicos que aquí. Le pide que se quede aquí abajo y vuelva en 10 días. Ese desconcertado le preguntó qué había sobre la comida, sobre el baño, pero Moon-job aún más molesto le pregunta si acaso esas cosas son importantes cuando le mostró el lugar perfecto para entrenar. Le pide que deje de lloriquear y que acate las órdenes que le acaba de entregar. Ah, y otra cosa más, los celulares también están confiscados. Jong-byum solo puede pensar que este tipo está malditamente loco. Se pregunta si realmente va a morir de esta manera. Quiere irse lejos, tiene que huir, pero Moon-job, leyendo los pensamientos de su jugador, le pregunta si acaso sabe lo que le pasa a las personas que se atreven a escapar y que luego son atrapadas. Y al ver la cara endemoniada de aquella persona, ese solo puede quedarse en silencio y aceptar su destino. Es de esa forma que Moon-job se despidió y lo dejó a su suerte en aquella cueva. Realmente no puede creer que haya gente así. En ese punto para él todo lo que le dijo ese tipo son tonterías. Se pregunta qué debería hacer ahora. Incluso como estudiante, siempre estaba en el banquillo. Asistía a un juego de vez en cuando, pero nadie le hacía caso. Y la verdad es que él también quería convertirse en un gran jugador del Battlefield, pero para él ese sueño siempre era imposible. No había forma de que él lo consiguiera. Pensó que su suerte cambiaría cuando escuchó que alguien le pidió que se uniera a YSM, un equipo de segunda división. Ese hombre había afirmado que sus poderes psíquicos podrían volverse más fuertes, y al recordar eso se llena
de anime. Uno de los 7 héroes le vio potencial. La leyenda que salvó al mundo le dijo que tenía una oportunidad. Y si realmente es el caso, es momento de que comience a concentrarse en su flujo de aura. Y 10 días después de haberlo dejado en esa cueva, Moonjob se alegró de que realmente no estuviera muerto. Además, quiere aprovechar esta situación también para comprobar algo. Y al utilizar su habilidad de análisis amplificada, se alegra porque definitivamente explotó. Le pregunta que el jugador si ahora lo ve. Él tenía razón. Este asombrado quiere saber si acaso todo el tiempo lo estuvo observando a través de un dispositivo. Moonjob le dice que todavía queda tiempo para que comience la segunda mitad de la temporada. Y hasta entonces, debe asegurarse de familiarizarse con su nuevo poder psíquico. Le hace saber que el primer partido de la segunda mitad de la temporada será su primera aparición como titular. Luego de que ambos regresaran a las instalaciones de YSM, Moonjob preguntó al entrenador en jefe Dong Jun Kim dónde se encuentra el director Gabriel. Este respondió que en su oficina. Probablemente estaba trabajando en el equipo de la segunda mitad. Y nervioso, confiesa que quiere saber por qué pregunta. Pero Moonjob simplemente avanza y le dice que va a presentarle al nuevo jugador principal. Caminando por las instalaciones se escuchan como varias personas están rechazando ofertas por los jugadores de YSM. Y al llegar a la oficina de Gabriel, curioso, Moonjob le pregunta por qué hace tanto ruido afuera. ¿A qué se debe todo eso? Él le responde que hay muchos equipos interesados en reclutar a Lina John. Están recibiendo llamadas del extranjero, así como de la Liga KB1. Le hace saber que se encuentran en el final de la temporada de fichajes, por lo que hay más competencia. Incluso un equipo árabe dijo que firmarían a John Seung-ho por $5 millones, cosa que impresiona a Moonjob, el cual afirma que los niños árabes están locos. Gabriel le pregunta si acaso planea vender, y este cuestiona si acaso debería venderlos por una cantidad así, al mismo tiempo que Jongbyun pensaba que el ambiente cambió por completo. Moonjob comenta que incluso si los venden, esa solo sería la cifra para Na-yeon, pero no para Seung-ho, cosa con la que Gabriel está de acuerdo. Lee Na-yeon es la jugadora insignia del equipo ahora, pero en realidad, jugadores como Cho Seung-ho son los más valiosos. Sobre todo, después de enseñarle brevemente, tenía una muy clara comprensión de las tácticas y una comprensión y utilización extremadamente altas de sus superpoderes. En particular, él será compatible con el dueño que disfruta usando estrategias irregulares. Moonjob piensa que así es. Decidió participar de todos modos. Eso debería ser divertido. También pensó en algunas tácticas para usarlo. Gabriel le dice que con esa habilidad psíquica, parece que Daniel Mans puede usarse como punto de referencia. Ese nombre sorprende a Moonjob, el cual pregunta inmediatamente por él. El director de su equipo le hace saber que es el mejor aficionado del mundo, junto con Nathan Bernan y Roy Meyer. Está en el top 3 de los mejores jugadores de Battlefield. Él está en el equipo alemán Berlin Blitz, tal vez ya lo sabe, pero su entrenador es uno de los 7 héroes, Emry Casa. Moonjob lo recuerda de inmediato, sobre todo porque siempre le estaba diciendo que no soportaba su comportamiento. Son excelentes superhombres reunidos para despejar la mazmorra final, así que siempre le cuestionaba cómo lo vería el mundo si siempre lo ven bebiendo. No puede creer que un equipo tenga ese tipo tan quisquilloso como gerente. No está interesado en Emry, pero sí en quien está en el top 3. Tiene curiosidad por el tipo de apoyo, así que será mejor que lo vea más tarde. Le dice a Gabriel que quiere decirle algo, pensando en que antes de eso tienen que ascender a la primera división, así que le comenta que la lista de jugadores clave en el plantel de la segunda mitad necesita cambios, y presenta frente a él a la nueva estrella del equipo. El director saluda a Jongbyun, pero le recuerda al héroe que no había nada interesante de él hace poco. Sin embargo, este simplemente sonríe y afirma que lo sabrá cuando lo vea por sí mismo, ya que por fin ha explotado uno de sus billetes de lotería. Pasado el tiempo, dan la bienvenida al primer partido de la segunda mitad de la liga. Pasaron muchas cosas en la liga en la primera mitad del año. Así es, la liga KB2 fue literalmente un tifón. El primer partido de la segunda mitad de la liga es de YSM. Sus oponentes son los GT Knights, un equipo que siempre lidera en la segunda división. Hoy comienza la segunda mitad de la temporada con un partido entre los dos equipos. Al parecer, la lista inicial de YSM cambia cada vez que la ven, y el nombre del nuevo jugador esta vez es Jongbyun. Esta vez el propietario Seo Moonjob lo seleccionó él mismo. Todos están ansiosos por ver el desempeño del equipo del héroe. 10 minutos antes, tras bastidores, Gabriel le llamó la atención a Cho Seung-ho y Jongbyun. Les recordó que este partido es una oportunidad para que ambos muestren un nuevo lado de ellos mismos. Los miembros principales de YSM son Lee Na-yeon, Cho Seung-ho, Choi Jung-min, Nam Gung-ji-hoon y Choi Hyuk. Una combinación perfecta de un tanque, 2 cuerpo a cuerpo y un tirador, con un apoyo de 3 psíquicos. En cada partido, a menos que haya algo especial, esos 5 se mueven juntos. Preguntó a Seung-ho si acaso sería capaz de liderar el equipo, y ese, aunque nervioso, le dijo que sí y agradeció por confiar en ellos. Moonjob interrumpió y se dirigió a Jongbyun. Le dijo que ya que es su primera vez, la verdad es que no espera mucho, así que lo único en lo que se tiene que centrar es meterse con el equipo enemigo. De esa forma comienza el partido. La mazmorra donde tiene lugar es el bosque invertido. En medio de ese bosque de cuevas hay un árbol gigante que brilla intensamente colgado boca abajo. Headrun, un monstruo de Bit que se alimenta de auras, está disperso por todo el lugar. Cuando la presa está cerca, Headrun atacará desde arriba y desde abajo. Además, cuanto más se acercan al árbol brillante, más fuerte Headrun se vuelve. Lo que es inusual es que el árbol brillante que sostiene a la mazmorra es el mismo jefe. Al
Algunos dicen que este árbol brillante es en realidad un agregado de Sadruns que absorbieron una gran cantidad de aura. Equipo 1, 4 personas. Equipo 3, 3 personas. Equipo 2, 4 personas. Los GT Knights van a distribuir su equipo apropiadamente contra YSM usando tácticas de contención. Pareciera que incluso si un equipo pierde, el resto crecerá y ampliará la brecha mientras tanto. Equipo 2, 5 personas. Equipo 1, 5 personas. Por otro lado, parece que YSM se dividió en 2 equipos. De hecho, no. Se preguntan quién es ese. Equipo 3, 1 persona. Al parecer, el jugador Jongbyun se va a separar del grupo y a correr solo, antes de que tan siquiera comience el duelo. Piensan que esa es una operación fallida. Todos los espectadores están preocupados y se preguntan qué están haciendo. Debe ser difícil cazar solo en una mazmorra donde Hadrun ataca innumerables veces. Pero de un momento a otro, el jugador Jongbyun activa su habilidad. Caminar entre las sombras. Aumento del 20% en la velocidad de caminar en las sombras. Cuando el usuario tiene más del 70% de aura, puede moverse fundiéndose con las sombras. Equipo 1, 4 personas. Por su parte, uno de los integrantes de los GT Knights pregunta a sus compañeros si acaso no creen que hay muy pocos Sadruns, pero todavía no han llegado a las profundidades. Sí, se derramará pronto, pero van a cazar duro por ahora. Rápidamente ellos se percatan que al parecer se trata de Nayeon. Los han seguido. Uno de ellos le dice a sus compañeros que eso está bien, no deben entrar en pánico y deben empezar a moverse. Lo primero que tienen que hacer es calmarse y encontrar a Seung-ho. De hecho, es excelente que vayan a ellos y no al revés. Los llama estúpidos. Ellos ya fabricaron un arma especial para el combo Lee Nayeon. Percepción. El usuario percibe los movimientos de los organismos vivos en su área circundante. Aquel jugador afirma que ya la encontró. Hace saber a sus compañeros que está flotando cerca de ellos y atacando. 3 miembros de YSM chocaron con el Sadrun, un tanque, 2 distribuidores. El otro está escondido detrás de una roca 1 kilómetro de distancia. Sin duda es Seung-ho. Ya saben qué camino tomar. Si cortan a Seung-ho, el orgullo de YSM se desplomará. Por su parte, Lee Na-yeon se alegra. La operación fase 1 pasó. Con esto, uno de los jugadores de YSM afirma que está bien, entonces va a moverse. Los GT Knights lo llaman Seung-ho y le piden que pare. Con su ritmo es obvio que no lo va a lograr. Además, saben perfectamente que su equipo se acaba de topar con Hadrun, pero él se burla por lo que acaba de decir, escapar. Les cuestiona por qué tendría que hacerlo. Ellos se alarman porque se encontraron a Choi Hyuk. Acaban de cazar al tanque del equipo y también notan como otros 3 se suman a la pelea. Es increíble que Seung-ho se haya disfrazado de tanque. Los engañaron por completo. Inmediatamente Choi Hyuk se lanza contra ellos y les lanza la mochila que tenía en sus espaldas, diciéndoles que eso es un regalo. Para este punto ellos están bastante confundidos y se preguntan de qué se trata. Semilla de Hadrun. Una semilla del monstruo llamado Hadrun. Puede crecer rápidamente si absorbe el aura cercana. La estrategia era que el equipo 1 fingiera cazar y adquiriera la mayor cantidad de semillas arrojadas por Hadrun, y cuando se recolectara una cierta cantidad, se empacaría y se enviaría para evitar que crezca. Equipo 3, 3 personas. El equipo 3 recibe la noticia de que el equipo 1 fue aniquilado. Maldicen, la situación ha cambiado. Tienen que terminar la caza y unirse a los demás. Esto es una molestia. Le piden a su compañero que intente quedarse quieto. Ahora que su compañero está a salvo, necesitan terminar con esto rápido. Y en ese momento se percata que uno de sus compañeros lanzó un golpe al aire. Se molesta. Mientras él está preocupado por llegar con sus compañeros, se pregunta qué carajos está haciendo este idiota. Por el momento es mejor ignorarlo. Deben acabar con el Sadrun primero. Está exhausto y tiene prisa, pero dedicó mucho tiempo para tratar con ese Sadrun. Ahora un más molesto le llama la atención a su compañero, sabiendo que ellos no tienen tiempo. Quiere saber por qué se comporta así. Le llama la atención, cuestiona por qué atacó al del equivocado y se quedó quieto, y por qué ahora está ignorando sus palabras. Anuncian que Jongbyun ha causado una muerte. El jugador Jongbyun ha hecho una muerte más y otra más. Él está confundido porque los jugadores de YSM ni siquiera mostraron signos de acercarse. Volverse a incorporar en las sombras, Jongbyun maldice porque lo acabaron de ver, lo cual es increíble para aquel jugador de GT Knights, pues el sujeto que tenía enfrente desapareció en las sombras. Él nunca había oído hablar de tal habilidad. Desesperado, intenta buscar en dónde se esconde. Jongbyun se percata que la velocidad de reacción de este tipo es demasiado rápida. Ya no puede hacer más ataques sorpresa. Y frustrado, se pregunta qué debería hacer en esta situación. Recuerda el entrenamiento que tuvo con Moonjo. Ese le preguntó qué cree que pasaría si falla en un ataque sorpresa. Él le respondió que sus estadísticas son terribles. Así que en una situación en la que está peleando formalmente con un oponente, definitivamente lo matarán. El héroe le dice que por lo general eso sería así, pero también le afirma que está mal. Asegura que no existe algo incondicional en una batalla, pero Jongbyun
se niega. El oponente va a ser más fuerte, así que se pregunta cómo podría ganar trabajando duro. Le pide que sea realmente honesto. Eso es una tontería. En ese momento Moon-Job lo volvió a golpear. Le pidió que lo escuchara y que dejara de tener tanta poca fe en él. Cuestionó si acaso es que llevaba la cabeza como un adorno. Le pidió que cuando llegara a esa situación debía detenerse a pensarlo un poco. Él volvió a preguntar qué debería hacer entonces. Tiene menos habilidades, pero tiene que luchar para romper todo. Moon-Job le dijo que en primer lugar debe reducir las opciones de su oponente. Si se esconde en las sombras esperando una oportunidad para atacar, cuestiona qué cree que hará su oponente. Jong-byung comentó que probablemente se movería a un lugar con la menor cantidad de sombras posible y esperaría el momento en el que él saliera de las sombras para atacar. El prota lo felicita. Eso es correcto. El oponente ahora pelea mientras está consciente de esas dos cosas, y cuando los humanos se ven obligados a tomar una decisión en una emergencia, se vuelve muy difícil pensar en otra cosa. En ese momento él debe encargarse de atacar esa brecha. Esa es la estrategia de sorpresa para ser visto y atacar. Debe tomar sus armas para eso, las cuales serán una ballesta y una daga. Jong-byung le recordó a su jefe que era mucho mejor utilizando espadas largas, pero el molesto le preguntó por qué lo cuestionaba tanto. Le pide que deje de decir tantas tonterías, que lo escriba si quiere, pero no tiene las cualidades para ser un gran defensor como Ji-Hoon Nagum, así que lo mejor que puede hacer es adaptarse a la situación. Él le garantiza que eso será suficiente. Moon-Job observa con bastante tranquilidad ese encuentro. La ballesta tiene un alcance corto, pero es fácil de manejar y tiene una alta tasa de precisión. Él originalmente era un distribuidor cuerpo a cuerpo, por lo que será bueno que dispare alternativamente con una daga. Puede ser difícil para un novato tener una ventaja en un 1 contra 1. Jong-byung, al darse cuenta que este tipo incluso bloquea la ballesta, sabe que es momento de pasar al ataque cuerpo a cuerpo. Se podría decir que eso no funcionaría, pero aún así le pide que no se rinda. Si no lo hace, asegura que el camino para él siempre estará abierto. El tipo de los GT Knights al ver esto solo puede quedarse en silencio. Hasta él sintió vergüenza ajena por lo que acaba de pasar. Y dentro de las sombras, Jong-byung comienza a llorar, pues se acaba de tropezar de una forma bastante ridícula y todos los del estadio lo vieron. Comenzando a escapar en las sombras, piensa que si hubiera sabido que sería así, hubiera sido mejor que saltara. En ese momento escucha como su oponente le dice que está un poco sorprendido de que puede entrar en su propia sombra. Jong-byung piensa que al parecer este tipo está malinterpretando algo, pero esto es bueno. Quizá puede usar eso a su favor. Mientras retransmiten la batalla entre Jong-byung y Jong Soo-ho, dos equipos de los GT Knights y un equipo de YSM se enfrentan, y estos últimos están aniquilando a sus contrincantes. Tras eso, solo queda uno en los GT Knights, Jong Soo-ho, pero es demasiado pronto para confirmar una victoria. Sadruns en cada región están comenzando a unirse, y parece que aquellas semillas están empezando a causar problemas a YSM. Todos sus caminos han sido bloqueados. Quedan 5 jugadores de YSM para unirse a Jong-byung. Tienen que derrotar a los Sadruns que los están acorralando. Es muy probable que debido a esta situación todo se revierta. Si los de YSM son derrotados por los Sadrun y Jung Soo-ho de los GT Knights atrapa a Jong-byung, toda la estrategia de aquel equipo se puede ir al caño. Así que no es una exageración decir que el resultado de este partido depende de esos dos jugadores. Ambos lados tienen 0 daños hasta ahora. Jong Soo-ho maldice a ese bastardo. Piensa que no es nada especial aparte de esa maldita habilidad. Lo único que está haciendo es escapar como una estúpida mosca. Y girando su cuerpo rápidamente, lanza un ataque y le dice a Jong-byung que le molesta, así que solo se deshará de él. Jong Soo-ho se alegra, finalmente, pero se detiene a pensar un poco. Se pregunta por qué no pudo esquivarlo. Solo necesitaba esconderse en su propia sombra. Ahora comienza a entenderlo. Hay una penalización por su habilidad. Todas siempre tienen una. Podría haberse escondido en su propia sombra, pero no lo hizo. No es que no se escondiera. Debe ser que no pudo esconderse debido a la restricción. No es inusual porque es común que las habilidades estén restringidas. Ahora entiende que debe haber calculado mal debido a su caída accidental anterior. Ese bastardo no puede perder esta oportunidad. Ahora que por fin lo comprendió, va a deshacerse de esa maldita escoria. Y por su parte Jong-byung está aterrado. Le pide a su jefe que le diga qué debería hacer. Es cierto que estaba tratando de mostrar una brecha, pero no fue su intención lastimarse tanto. Ese sonido desconcierta a Jong Soo-ho, el cual escucha como su oponente le dice que si golpea tan fuerte, entonces su espada se va a atascar en el suelo. Jong-byung realmente no se estaba escondiendo en su sombra. Todo ese campo es la sombra del bosque al revés. De esa forma Jong-byung consigue 3 muertes. Está estupefacto, casi no lo puede creer, pero se alegra porque realmente lo hizo. Y observando esta situación, Moon-Job sonríe porque tenía razón. Ese maldito niño idiota lo pudo hacer. El primer juego de la Liga KB2 terminó con una gran victoria para YSM. El MVP de ese partido fue Jong-byung. Al parecer ese equipo está creando otra nueva estrella. Mientras todos se preguntan hasta dónde llegará el ascenso del equipo del héroe, este comenta que no es tiempo de fanfarronear sobre su lotería. El partido de hoy lo dejó claro. Tienen una nueva
nueva carta de ataque llamada Jungbyon y Cho Seung-ho. A este paso el ascenso a la primera división será pan comido. Realmente lo esperaba, pero también se le está haciendo demasiado fácil. Se cuestiona si acaso no sería divertido establecer una meta como ganar un campeonato mundial. Y tras regresar a su hogar, se ha vuelto a aburrir. El director Gabriel está haciendo su trabajo. Es aún más aburrido porque no hay nada con lo que interferir. Cree que debería haber supervisado a Don Jong para reprenderlo. Para este punto las historias de todos los dramas son iguales. Sabe que debió haber ahorrado algo de dinero. Podría morirse del aburrimiento después de ver todo eso. No importa cómo lo mire, todas las historias son iguales. Es desesperante que para este punto no se puede entretener ni siquiera con la televisión. No sabe qué hacer, no sabe qué debería hacer. Y cuando se preguntaba si acaso no encontraría algo interesante, una persona se planta frente a su casa con una enorme sonrisa. Ese decide actuar y timbra en la casa. Le pide que le abran rápido. Sin nada más que hacer, Moon Job sale inmediatamente. Pregunta quién llama y al ver a esta persona, recuerda que salvó el mundo con él, uno de los 7 últimos héroes, llamado la Estrella Roja de Francia, que solía llamarse el dios del hacha, Eric Thuram. Bastante incómodo le pregunta a Moon Job por qué lo acaba de presentar y rompiendo la cuarta pared, el prota le dice que era momento de explicar sobre él a los lectores, pero dejando eso de lado, quiere preguntarle por qué vino hasta Corea. Él le dice que había escuchado que fue a Francia y es triste que haya ido hasta allá y no lo haya visitado. Moon Job le pregunta si acaso le avisó a los reporteros. Le promete que la próxima vez que vaya a Francia lo visitará. Eric le dice que también lo vio en esa entrevista, pero en ese momento tenía que pescar en el océano Atlántico. Entonces cuando estaba en medio del mar decidió nadar hasta París, pero naufragó en el camino. Y Moon Job le cuestiona si acaso no era mejor que volviera en barco. Él le dice que gracias a eso su esposa se enojó con él. Es por eso que le prohibió que pescara por el momento. Y al escuchar esto Moon Job sonríe. Sigue siendo el mismo que conoció hace tiempo. Eric comenta que su esposa siempre se preocupa por él, pero él siempre le recuerda que no debe hacerlo ya que tiene suerte. Y Moon Job sabe que este tipo no va a morir tan fácilmente en ningún lado. Eric Thiram, humano. Habilidad, mala suerte. Instinto de supervivencia. Mala suerte. Proporciona al usuario gran suerte en momentos de necesidad. Instinto de supervivencia. Proporciona un aumento del 30% en fuerza, agilidad y resistencia en momentos de necesidad. Mala suerte, instinto de supervivencia, habilidad sobrenatural que se fortalece en momentos desesperados. Incluso si no se conocen los números exactos, probablemente sepa que su capacidad de supervivencia es alta. Con ese tipo de poder psíquico, nunca morirá bajo ninguna circunstancia. Seung-hee se alegra al ver a Eric. Ha pasado un tiempo. Este le dice que se ve igual que siempre. Ella lo invita a cenar. No tenía nada preparado, pero le pide que aún así no se contenga. Eric comenta que nunca pensó que sería capaz de comer de nuevo así. Moon Job opinó lo mismo de él. Eric le dice que si era inmortal, ¿por qué lo ocultó hasta ahora? Él le hace saber que Baek Ji-ho se sintió muy triste después de regresar de la mazmorra final, pero el prota le dice que no lo escondió, salió cuando regresó de la última mazmorra. Eric está sorprendido, le pregunta si acaso habla en serio. Entonces Moon Job estaba realmente decidido a morir en ese momento. Sigue siendo bastante genial. Si no fuera por él, todos estarían muertos. Moon Job sigue siendo tan impresionante como siempre. No es nada especial, pero le trajo un regalo, algo que había recogido del calabozo Hearthstone. Objeto utilizado para escapar de una mazmorra. Tarda unos 12 segundos en activarse. A Moon Job le sorprende que esto sigue existiendo al día de hoy. Eric le pregunta si todavía está acostumbrado. Piensa que es inútil ya que solo se puede usar en mazmorras y ya no se fabrica, pero lo lleva como un recuerdo. Rápidamente el prota le pregunta a su compañero cuánto podría valer. Eric le pregunta si acaso le gustaría pagar 10 millones de won. No es muy valioso, ya que cada superhumano llevaba uno de esos en aquellos días. El prota le dice que es más barato de lo que pensaba y él le hace saber que es un artículo consumible, pero en realidad no importa ya que no necesita usarlo. También le dice que eso debería tener alrededor de 7 usos restantes. Y sosteniendo aquel objeto, Moon Job se pregunta si acaso con eso podría volver allí. Realmente está agradecido con Baek Ji-ho, pero este no es su lugar. No importa lo que haga, siempre había querido volver allí. Y 2 días después, Eric le dice que es una lástima que se tenga que ir, pero pregunta si acaso no irá a pescar al océano Pacífico con él. Tras observarlo, al parecer tiene bastante tiempo libre. Moon Job le cuestiona si acaso está tratando de levantar la prohibición de pesca poniéndole un cebo. Afirma que él está ocupado. Eric le dice que es tal y como era de esperar. Sigue siendo ingenioso, pero le pide que por favor lo ayude. Este se disculpa, pero no tiene pasatiempos tan pausados. Ir a un viaje familiar con su esposo y verlos coquetear no es un plan que realmente le llame la atención. De esa forma el dios del hacha se despide, pero le pide que lo vaya a visitar a Francia de nuevo, que no pierdan comunicación. Y tras despedirse de su amigo, es momento de poner manos a la obra. La verdad es que no puede esperar más para empezar. Volviendo a entrar a la casa, alista su maleta inmediatamente, y al notarlo Baek Ji-ho le pregunta dónde se dirige tan temprano. Su amigo le responde que se va a un viaje corto. Él le
le pregunta si acaso será un viaje de 3 días, comentario que sorprende a Moon-Job. Él le recuerda que en los viejos tiempos a menudo desaparecía sin decir una palabra durante 3 días. Moon-Job le dice que tiene un lugar secreto para él. Baek Ji-ho le cuestiona por qué él nunca se enteró, pero su amigo le afirma que realmente todavía no sabe todo sobre él. Es momento de que se vaya, así que lo verá en 3 días. Tras alisar todo y montarse en su moto, piensa que sería molesto si alguien lo reconociera. Moon-Job se dirigió a unas montañas bastante alejadas, y si mal no recuerda, debería estar por aquí. Nunca pensó que Thuram vendría con un regalo como este. Sabe que necesita esto para salir sin romper el núcleo. Había bastantes cosas amontonadas ahí: piedras de maná, pieles de monstruos, huesos, minerales especiales, varios subproductos de mazmorras, para recaudar capital inicial para el mercado de fichajes de invierno. Es momento de comenzar a farmear. Moon-Job sonríe, al parecer ya lo ha encontrado. Una pequeña luz empieza a deslumbrar y tras un leve esfuerzo el héroe abre la entrada. Se queda en silencio por un momento al observarlo. Esto todavía se encuentra a salvo. Sin pensarlo más comienza a estirar su mano y al acercarla a aquella luz, una energía lo comienza a rodear. Se alegra porque todavía funciona. Moon-Job es rápidamente transportado a otro lugar. Ha pasado un tiempo desde que visitó su mazmorra secreta. Respira profundamente y al exhalar esa atmósfera, ese aire, cuando llega a una mazmorra su cuerpo y su mente se refrescan de esta manera. Después de haber sobrevivido a la mazmorra final, está en excelentes condiciones. Después de limpiar la mazmorra, va a usar la piedra corazón sin romper el núcleo. Se puede hacer una mazmorra de fantasmas sin nada como esto. Maldiciendo, se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que olió una mazmorra real. Después de todo, lugares así son los que le mantienen con vida. Tras regresar, lamentó haber limpiado la última mazmorra. Por supuesto, gracias a eso salvaron el mundo, pero aún así se arrepiente. Lo mejor es que él hubiera muerto allí también. Sí, fue una vida desesperada e intensa hasta el final, el lugar donde finalmente comenzó la vida de una persona llamada Seo Moon-Job. Aún recuerda cuando aquel tipo le preguntó si acaso quería que le contara un secreto que la gente común no sabía. Los humanos no pueden superar a sus conocidos. Él todavía no lo sabe porque no ha entrado a una mazmorra, pero sí es un superhumano experimentado. Es un secreto que siente con la piel. Es por eso que cuando un joven superhumano despierta de nuevo, hace todo lo posible para criarlo, para poder ser de ayuda, para ser una esperanza. En ese momento Moon-Job lo detuvo y afirmó que la verdad para él es que ese no es un trabajo de medio tiempo. Las únicas cosas divertidas en su vida son las mazmorras, porque se encuentra allí. Ahora se pregunta por qué volvió a la vida después del final perfecto de su vida. Sinceramente, esos tiempos de paz no le sientan para nada bien. Ahora que se encuentra aquí lo sabe con certeza. Incluso cuando Eric mencionó el tema de las mazmorras, se sintió como algo del pasado lejano. Se pregunta si acaso habrá alguien del inframundo aquí, tal como lo sintió en Francia, pero decide no pensar en eso, ya que sería una tontería. Y justo en ese momento siente como un aura se comienza a esparcir por todo el lugar. Está estupefacto y tras quedarse en silencio por unos segundos, estaba seguro de haberlo limpiado todo. No debería quedar nada aquí. Se empieza a cuestionar si acaso otro superhumano lo descubrió, pero no. Cuando estaba limpiando las rocas en la entrada de la puerta antes, no había señales de que alguien entrara o saliera, pero eso significaría que no, de ninguna manera. Esto es difícil porque no trajo el equipo adecuado, pero tras empuñar la lanza que le dieron en Francia, le pide a aquel ser que salga. Ambos se encuentran en el fondo del mundo. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Empieza a cuestionarse si acaso escuchó mal y vuelve a sentir aquella energía, pero esta vez a sus espaldas. Se cuestiona qué es lo que está pasando, si acaso hay otra presencia dentro. Hay una sola ruta, así que sería peligroso si lo atacan mientras cruza, pero deja ver una sonrisa maniática y se pregunta si acaso será divertido eso. Sin pensarlo más, decide lanzarse para cruzar aquel camino. Antes del cierre, esa mazmorra era un laboratorio donde una persona sintetizaba y remoldeaba monstruos. Se colocaron monstruos especiales modificados por esa persona en cada habitación, y al final de la mazmorra estaba el dueño de la misma. Hace aproximadamente 17 años, Seo Moon-Job limpió esta mazmorra y dejó solo el núcleo para convertirlo en su lugar secreto. También lo usó como un almacén para almacenar varios tesoros, botines y costosos cadáveres de monstruos. Ahora se pregunta qué más había. Ni siquiera puede recordar por qué puso tantas cosas aquí. Ese aura se siente cada vez más fuerte. Él tenía razón, hay alguien más aquí. El sonido de arrastre en este piso. Se cuestiona si acaso es un monstruo que se arrastra por el suelo como una serpiente o una planta. No importa lo que sea, cualquier cosa está bien, pero le pide que salga rápido porque quiere saber qué tipo de chico es, y al sentir algo utiliza su habilidad de analizar. Moon-Job se queda bastante serio observando la cosa que tiene delante. Objetivo: Sadrun, monstruo. Fuerza: 147 de 412. Agilidad: 85 de 97. Aura: 142 de 533. Debilidad:
Cuando se excita o cuando se come a su presa, mostrará su verdadera forma. No puede creer que sea un sadrún, y a juzgar por el tamaño del cuerpo, es comprensible que la presencia se sintiera desde lejos. Ese bastardo debe haber comido bastante de su almacén. Para describir un sadrún, se podría decir que ese tipo los cultivó. Es un mineral come joyas y cadáveres. Tiene la costumbre de acumular un aura dentro de su cuerpo. Es un monstruo conveniente que puede consumir directamente el aura si está bien educado, y atacar a los humanos con el propio sadrún. Y ahora se pregunta si acaso olvidó alguna de esas semillas aquí. Recuerda que había visto un sadrún cuando limpió la mazmorra. Después de cada cacería, buscaba en la mazmorra y destruía cada semilla. Normalmente hace las cosas con perfección, pero actúa de forma aún más perfecta cuando está cazando. Así que quiere saber cómo es que olvidó una de esas semillas. Si se deja sola, la semilla de sadrún se comerá rápidamente las cosas y crecerá. Debido a esto, los controles de semillas son uno de los elementos básicos para limpiar mazmorras. Pero si realmente cometió un error, eso no sería para nada divertido. Lanzar ampliado. El usuario puede lanzar un objeto que tenga en la mano y ajustar la distancia y la velocidad con la que se desplaza. El usuario también puede recuperar el objeto lanzado. Suspira tras terminar, y por lo visto plantaron este sadrún. 17 años desde que se cerró la última mazmorra. No importa cuán profunda se destruyó la civilización, no hay forma de que aquellos que crearon todo este tipo de monstruos mueran tan fácilmente. Así que se cuestiona si acaso podría haber todavía fuerzas conspiradoras planeando una invasión nuevamente. Esto es jodidamente fantástico. Realmente quiere animar a los de Gigeon para que lo intenten. Y una hora después, dentro de aquella mazmorra, ese ha sido el último sadrún. En caso de que no lo sepa, se quedará con uno. Le pide a aquella patata de mierda que si tiene tantas agallas que lo intente, pero le asegura que en el momento en el que germine lo va a destrozar. Ahora que ha terminado, realmente no lo entiende. Se pregunta si tiene sentido que él, siendo tan minucioso, cometiera tal error. Antes que nada es mejor corroborar cómo está la situación dentro de la mazmorra. Tras ver en varios lugares es obvio, se lo comió todo. No hay rastro debido al sadrún. Pensó que podría conseguir dinero si vendía algo de lo que quedaba aquí. Está decepcionado, pero recuerda que hay una habitación que un sadrún nunca podría abrir, la cámara de piedra donde se almacena el núcleo de la mazmorra. Es difícil para un sadrún comerse el núcleo, por lo que está configurado para no ser tocado. Se pregunta qué fue lo que puso en la cámara de piedra, si acaso fue una piedra mágica. Por ahora la puerta parece estar bien cerrada, y colocando sus manos en cada una, lentamente se abre paso hasta aquella sala. Está impresionado por ver lo que hay dentro. Esperaba algo más. Sin embargo, se pregunta si realmente solo queda el núcleo de la mazmorra. Un sadrún no puede entrar aquí. Todas las piedras de maná se han ido. Para los humanos, las piedras de maná son solo piedras brillantes. No es diferente del petróleo o del carbón para la gente subterránea. Pero al observar un objeto en el suelo, no puede creerlo de ninguna manera. Se cuestiona si esa es realmente su lanza. Esa lanza fue un regalo por parte de los hermanos Moro. La obtuvo recientemente. Empieza a pensar sobre lo que pasó en París. Fue en ese momento en el que se deshizo de ella. Y sonriendo, afirma que ahora lo tiene. Está seguro de eso. Si no se equivoca, vendrá a recoger a sadrún. Sería una gran pérdida para él si el núcleo colapsara antes de que se pudiera recolectar la sadrún masiva. Sabe que debe haber algún dispositivo de alarma en esta cámara de piedra, y en ese instante empieza a sentir una presencia que está a punto de entrar por esa puerta. Rápidamente se gira para ver de qué se trata. Munjob comienza a sentir algo instantáneamente. Es eso, definitivamente lo es. Y cuanto más siente que se acerca, una sonrisa se postra en la cara de aquella leyenda. Ahora tiene a ese ser cara a cara, y notando el aura tan despreciable que está emanando, Munjob afirma que era de esperar. Todavía existen. Gigeon. El sistema cambia el color del aura según los puntos de caza del campo de batalla. Así es como se diferencian esas personas del subterráneo. La quinta clase es azul, la cuarta morada, la tercera roja, la segunda negra y la primera tienen un aura divina. Y como los subterráneos se dividen en el color del aura, teniendo en cuenta el rojo de este, sabe que no es una persona de bajo nivel. Ese sujeto señala a Munjob y pronuncia algo en un idioma indistinguible. Él sonríe porque ha escuchado esas palabras a menudo. Definitivamente significa humano. Así que le regresa el saludo y le dice que está encantado de conocerlo. Pregunta si acaso puede oírlo. Ese humano le está hablando. Cuestiona si aún le cuesta aprender su idioma. Munjob comenta que sabe que ellos son mucho más rápidos para aprender idiomas. En cambio, para ellos es sumamente difícil aprender el idioma que usan. Siente envidia por ello. Ellos tienen la conveniencia de aprender un idioma solo intercambiando palabras. Ahora esa cosa lo llama humano y Munjob lo felicita. Por fin ha dicho sus primeras palabras. Ese ser le pregunta si acaso el humano está solo. El prota sonríe al darse cuenta que ahora puede hablar con oraciones. El tipo le vuelve a preguntar. Quiere saber si se encuentra solo. Munjob responde que así es. Tiene muchos problemas para aprender un idioma de bajo nivel.
El subterráneo le hace saber que conoce bien el idioma que habla. Es un idioma de segunda clase que solo usan los esclavos, así que es desagradable que lo obligue a hablar en ese lenguaje. Moon-Job pregunta si realmente es así, pero ya que lo está hablando, burlándose le pregunta que se siente pertenecer a una civilización que fue destruida por un humano que habla un idioma inferior al suyo. Ese tipo se molesta y le dice que eso no habría sucedido si ellos se hubieran escondido en la Tierra Santa como las ratas que son. Al escuchar esto, Moon-Job le pregunta si acaso se refiere a la última mazmorra con Tierra Santa, y eso indigna ese ser porque los impíos humanos se atreven a decir que la Tierra Santa es la última mazmorra. Ese tipo cuestiona qué fue eso. Moon-Job simplemente vuelve a burlarse de él y regresando su lanza a su mano, afirma que ellos simplemente eran sus presas. Eso lo enoja aún más. ¿Cómo se atreve a decir eso? El prota le hace saber que si lo hubiera cazado, podría haber tenido tanta riqueza y fama. Él se divertía matándolos, como si estuvieran devorando manjares. Comió, bebió y jugó con ese dinero y fue muy divertido. Calabozos, Tierra Santa, todo eso fue lo que le proporcionó riquezas. Y ahora atrapado un malnacido como él, el subterráneo pregunta cómo es que un miserable humano que es menos que ganado se atreve a decir que ellos son sus presas. De forma sarcástica, Moon-Job le dice que mucho están hablando los que fueron derribados por simple ganado, y sin perder más tiempo. No puede creer lo que ve en sus ojos. Ese humano desapareció, apareciendo a sus espaldas. Moon-Job se burla de él y utilizando su habilidad de agilidad junto con amplificar, comenta que lo que él cree es que el núcleo de la Tierra Santa es jodidamente grande. Se pregunta si acaso será el doble de alto que él. El subterráneo dice que eso es imposible. Quiere saber cómo lo sabe. Moon-Job se burla al preguntarle si realmente no sabe cómo es que consiguió esa información. Pero este sujeto le exige que se detenga, que se calle y lo llama hombre blasfemo. Moon-Job le dice que debería ser más cortés y escuchar a las personas cuando hablan. También le dice que es algo obvio como un humano lo sabe. El subterráneo comenta que el núcleo principal de la Tierra Santa no se le muestra a nadie. Si su calificación es baja, ni siquiera puede verlo. Entonces el humano que conoce el núcleo, Moon-Job lo detiene y le dice que así es, se trata de él, Seo Moon-Job. Al enterarse que se trata de ese bastardo humano, se enfurece aún más. Ese humano es el enemigo jurado de su gente. Aquella leyenda le agradece por enfrentarse a él y vuelve a burlarse al decirle que tenía miedo de que no pudiera cazarlos más. Frente a aquel ser, Moon-Job comenta que está un poco decepcionado. Nunca pensó que vencer al jefe sería tan fácil. Ni siquiera hizo uso del aura. Y ya ha pasado un tiempo desde que se encontraron, pero esto fue demasiado fácil. Le dice que sabe perfectamente que todavía no está muerto. Ellos pueden reconstruir su cuerpo y mantenerse con vida gracias a su aura. Así que no van a morir a menos que la consuman toda. Preguntándole si acaso no es así. Objetivo: buscador, influenciador. Fuerza 52 de 52. Agilidad 80 de 80. Velocidad 78 de 78. Resistencia 60 de 60. Concentración 44 de 57. Habilidad 84 de 84. Aura 93 de 93. Habilidad: búsqueda de aura. Búsqueda del aura. Busca respuestas del aura. Ji-Yeon no tiene nombre, solo tiene una identidad de acuerdo a su rol asignado. Explorador es quien asume el rol de buscar lugares donde se puede obtener aura. Si necesitan buscarla, entonces no son la gran cosa. El color rojo no es de clase baja, pero tampoco es de clase alta. Este ser le pregunta si realmente es Seo Moon-Job, el cual le responde que es así, y enterrando un más espada, le hace saber que antes de que continúe, tiene algo que quiere preguntarle. Este ser le dice que no puede responderle, pero Moon-Job, empujando su lanza poco a poco, le dice que sí, cree que puede hacerlo. El humano pregunta si realmente ellos están condenados. Él no sabe a qué se refiere con eso y se lo pregunta. Moon-Job comenta que lo que está preguntando es que si están en el subterráneo porque tienen miedo, o es que su civilización realmente ha sido destruida de una manera irreparable. Pero como aún hay exploradores como él y siguen dando vueltas, eso significa que aún tienen una forma. Ese le responde que los humildes seres humanos son demasiado arrogantes. El blanco con el que luchó en la Tierra Santa fue realmente divertido. Se pregunta si acaso hay alguien más como él. Él se refiere al tipo que brillaba con una aura blanca. Quiere saber quién era. ¿Acaso un sumo sacerdote? El subterráneo maldice al humano. Está siendo bastante arrogante, pero esto todavía no termina. Afirma que sus grandes ancestros y la luz primordial continúan guiándolos. Aunque murió el sumo sacerdote, que era el único que podía escucharlos, ellos continúan siguiendo sus órdenes. Moon-Job está molesto porque entiende que ahora que está murmurando, es más que seguro que está a punto de autodestruirse. E imbuyéndose por completo de aura, el subterráneo comenta que la luz primordial lo predijo. Un profeta aparecido en esta tierra. Un profeta los conducirá a la tierra de la luz primordial, la luz que será para ellos, esa tierra donde cae la luz.
Lo poco que queda de ese subterráneo reacciona. No puede creer lo que está viendo. El profeta, esa cálida luz de aura, le pide que por favor lleve ese humilde servidor con él, que lo guíe a la tierra donde cae la luz. Este le cuestiona qué es lo que está diciendo ahora. Le pide que se dé prisa y lo llama maldito subterráneo. Ya ha tenido que aguantar bastante de él y le pide que se muera rápido. Este no lo puede creer. Le quiere preguntar a Seo Moon-job si acaso él es. El prota le dice que es un bastardo persistente, pero finalmente está muerto. Sin embargo, por lo último que dijo ese tipo, no puede creer que se ve como un profeta, pero eso le da igual, porque ahora ya no tiene que huir cuando se autodestruyen, pues ahora se ha convertido en el más fuerte del universo. Luego de que Moon-job abandonara la mazmorra, se encuentra un poco molesto. Vino aquí pensando que pasaría un buen rato en una mazmorra después de mucho tiempo, pero todo acabó muy rápido. Recuerda lo que dijo aquel subterráneo. La luz primordial lo predijo, un profeta que ha aparecido en esta tierra, uno que los conduciría a la tierra de la luz. Se pregunta quién será ese profeta que logró un despertar espiritual. Siente que en alguna parte lo ha escuchado antes. Ahora que lo piensa, dijeron algo similar durante la guerra subterránea. La luz primordial les abrirá paso a la tierra que brilla con luz. Si la luz primordial y las profecías eran ciertas, se pregunta por qué no sabía que la civilización subterránea terminó colapsada. Además, incluso si realmente apareciera un profeta, sería difícil que la civilización subterránea pudiera revivir una vez más. El suministro de piedras de maná creadas en la última mazmorra debe haberse cortado por completo. Según los investigadores de la última mazmorra, esta se construyó hace más de 10.000 años. La última mazmorra era un dispositivo que atraía el aura del mundo, y la teoría de los investigadores era que las personas subterráneas estaban obsesionados con la energía infinita que se creaba, hasta que perdieron el control. Pero a pesar de haber construido una civilización de alto nivel en la que los humanos ni siquiera podían imaginar imitar, se desconocía el por qué las personas subterráneas tomaron la violenta decisión de invadir la Tierra. Con eso surgieron muchas teorías sobre el por qué la gente subterránea invadió la Tierra, pero la verdad es que nadie ha podido precisar exactamente por qué la gente subterránea lo hizo. Parece que los sobrevivientes de la gente subterránea están reuniendo una gran cantidad de aura, pero les era imposible restaurarla al mismo tamaño de antes. Ha pasado mucho tiempo desde que conoció a un Jijeon, así que estaba deseando que llegara, pero lo único que sintió en esa persona subterránea fue desesperación, encogimiento y miedo. Si fuera como antes, habría llamado a un colega mientras esperaba que se autodestruyera. Tal vez no pueden hacer eso. Moon-job maldice. Esto es una decepción. Esperaba que realmente fuera diferente. No puede dormir en una mazmorra destruida, así que deberá irse a casa. Pero aquel núcleo por el que había ingresado Moon-job comenzó a emanar muchísima más energía que antes. Alguien afirmó que no es un desperdicio volver a la luz primordial, al menos no para un explorador, pero es una lástima por el Sadrún, uno que estaba listo para ser cosechado. Pero eso ya no importa, porque este no es el único lugar donde hay aura. Además, acaba de descubrir un hecho bastante interesante. No puede creer que el odioso Seo Moon-job siga vivo. Esta vez definitivamente lo matarán para poder encontrarse con el profeta. Y a sus espaldas una persona le dice que lo entiende, y mirándolo fijamente, lo nombra como el tercero. Tras regresar a la casa de Baekji-hwa, se le cuestiona por qué regresó tan temprano. Recuerda que le había dicho que se iba a demorar 3 días, pero Moon-job le afirmó que ya había terminado, y le pregunta si acaso fue a las montañas, y si es así quiere saber por qué no trajo un ginseng silvestre. Su amigo le responde que encontró algo parecido. Baekji-hwa no sabe a lo que se refiere. Moon-job, estirando su mano con una botella, le pregunta cuánto podría valer esto. El héroe, al observarlo detenidamente, se pregunta qué es, pero se alarma en cuanto lo ve directamente. Esa pequeña cosa es un sadrún. Le pregunta a Seo Moon-job por qué tiene una de esas semillas. Este le responde que fue a un almacén y lo trajo. Baekji-hwa le cuestiona por qué en lugar de matarlo lo trajo aquí. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pregunta si acaso no recuerda que una sola semilla podría destruir una ciudad entera, pero con tranquilidad su amigo le pide que no haga un escándalo. Hay varios superhumanos en la ciudad, además es solo un sadrún. Aun cuando sea así, Baekji-hwa le recuerda que en estos días los superhumanos son personas comunes que no saben pelear, a excepción de los jugadores de Battlefield, que solo son unos pocos. Más bien, no serán más que presas para un sadrún. Además, ese sadrún ha crecido lo suficiente como para ser un jefe de etapa en el campo de batalla, donde varios cazadores deben hacerse cargo de él. Moon-job lo detiene y le pregunta por qué está tan preocupado. Lo que le interesa saber es cuánto podrían obtener si venden eso. Su amigo le pregunta por qué deberían vender algo cuando el mundo está en caos por la aparición de esas criaturas. Además, si necesita dinero, se lo dará. Moon-job le cuestiona quién necesita dinero. ¿Acaso no existirán instituciones que investiguen a las civilizaciones subterráneas? Está tratando de ayudar a esos tipos. Baekji-hwa se asombra. Comenta que sorprendentemente esa es una muy buena idea. Moon-job le dice que la civilización subterránea no debe ser olvidada todavía. No hay forma de que pudieran haber sido eliminados fácilmente, y está seguro de que se escondieron y los invadirán otra vez. Este le cuestiona por qué está tan seguro. Sin embargo, él lo ignora. Quiere saber cuál es la institución más diligente del mundo que investiga las civilizaciones subterráneas y dónde se encuentra. Mientras tanto, en la Asociación Mundial de Battlefield, después de un persistente combate, Lee Na-yeon logró limpiar con éxito. Aquel sujeto se abalanza contra ella, la maldice porque está siendo realmente molesta.
Ella se está burlando de ese sujeto, le pregunta por qué no la atrapa y él se molesta porque ella está haciendo eso de nuevo, cosa que ella la tiene sin cuidado y sonriéndole. De manera sarcástica le dice que lo siente. Aún más molesto él le dice que es como una maldita pulga real y ella con una sonrisa le agradece por el cumplido. Seung-job está bastante feliz por cómo están resultando las cosas con ella. Lee Na-yeon ha crecido maravillosamente. Lee Na-yeon, humana. Fuerza 48 de 48. Agilidad 71 de 71. Velocidad 95 de 100. Resistencia 53 de 53. Concentración 73 de 73. Habilidad 60 de 60. Aura 69 de 69. Liderazgo 20 de 24. Táctica 65 de 83. Habilidad, salto. Aunque ella tiene liderazgo bajo, los números de las tácticas son más altas de lo esperado y si aumenta tanto la velocidad como las tácticas, podrá obtener un precio muy alto por ella al venderla como jugadora. Y en cuanto a la velocidad, está a la par con Nathan, aunque no haya alcanzado el número máximo. Pero para ser honesto, no hay nada más que mejorar físicamente además de la velocidad, entonces tendrá que mantenerla por un tiempo más. Ahora se ha convertido en una estrella de la franquicia de YSM, así que no sabe si podrá venderla, porque más de la mitad de la audiencia de los partidos de YSM vienen a verla. Y por otro lado, se pregunta por qué Jongbyun sigue siendo tan lamentable. Es difícil ver actuaciones tan impactantes como en el primer partido, y solo mata en situaciones en las que puede entrar y esconderse en la sombra, así que ni siquiera se ve bien y no recibe mucho apoyo de la gente, pero tácticamente lo está haciendo bastante bien. Si es un miembro así incluso podría ascender a KB1 y fácilmente a los rangos medios. Es de esa forma que el encuentro de hoy por parte de YSM termina con un 10-0 a favor. Anuncian que el segundo se termina con una victoria aplastante para YSM, y gracias a esta victoria, este equipo puede avanzar a la postemporada. Baek Ji-ho está sorprendido de que realmente lo hayan logrado. Moon-job le pregunta al entrenador del equipo nacional qué hace viendo un partido en este lado de la ciudad. Ji-ho solo sonríe, responde que solo estaba de camino a solicitar la recuperación de la semilla de Saturn a la asociación de Battlefield, aunque eso tomará varias semanas. Moon-job se burla por lo relajado que está ahora después de toda la charla de lo peligroso que era, y sentándose, Ji-ho supone que pensaron que no tenían nada de qué preocuparse ya que Seung-job se encontraba aquí, el ciudadano menos común y corriente que conoce. Realmente pensó que estaba bromeando cuando dijo que iba a comprar un equipo, pero solo en un año convirtió a la segunda división, a los que eran considerados como el peor equipo, en uno de los que llega a la postemporada. Debe aceptar que eso es bastante impresionante. Los aficionados y la venta de entradas también han aumentado enormemente. Además, la cantidad de visitas en YouTube para los partidos de YSM se eleva cada vez más, pero los equipos a los que se enfrentarán en la postemporada serán difíciles. Quiere saber si YSM, que tiene un pequeño grupo de jugadores, va a poder ganar el campeonato. Moon-job solo sonríe y con bastante confianza afirma que no habrá ningún problema. Su amigo le pregunta cómo es que puede responder de esa manera. Las tácticas de YSM son bien conocidas, así que pensó que no sería fácil. Pregunta si es que todavía tiene un arma secreta bajo la manga. En el evento anuncian que finalmente tendrán una entrevista con el gerente del equipo ganador. La entrevistadora felicita a Gabriel Sana porque habla coreano con fluidez, pero también quiere que vayan al grano. Pregunta cómo se está preparando el director Gabriel para la postemporada. Él responde que en realidad no está preocupado por la postemporada en absoluto. Como ve, no está nada nervioso. La verdad es que cree que ya tiene la copa del campeonato en sus manos. Ella se asombra por lo confiado que está y le pregunta por qué es así. Él le hace saber que cuando llegó a YSM, el propietario le prometió algo. Anuncia que él le había dicho que cuando se convirtiera en director, él jugaría 3 partidos al año. Y sinceramente, lo siente por los otros equipos que competirán. Este anuncio sorprende a todos los que estaban escuchando, incluido el mismísimo Baek Ji-ho, el cual rápidamente se gira a ver a su amigo y le pregunta qué demonios es lo que está pasando. Y Moon-job con tranquilidad responde que de esa forma van a ganar el campeonato. En las instalaciones de YSM anuncian al jugador que debutará esta vez. Este les dice que no tiene mucha experiencia en Battlefield, así que les pide que por favor lo ayuden a acostumbrarse. La liga oficial será su primer debut y tiene el salario más bajo, pero espera que no sean tan malos con él. Con una cara amenazante anuncia que cree que le darán un buen ejemplo. Todos los jugadores se quedan en completo y absoluto silencio. La única que aplaude es Lee Na-yeon. El director les dice que Seung-job comenzará a competir a partir del siguiente partido, y todos están seguros de que si el dueño participa como jugador, tendrán un 100% de posibilidades de ganar, pero da tanto miedo estar en el mismo equipo que él. Gabriel les dice que ahora que han terminado de presentar a los nuevos jugadores, es momento de comenzar la reunión estratégica. Antes de la primera ronda de la postemporada, su primer oponente será el equipo que está en el tercer lugar, Incheon. Ese es el equipo donde se hizo el debut del dúo Lee Na-yeon y Cho Seung-ho. Ese equipo recibió muchos ataques debido a la presión ofensiva de su equipo durante el primer partido. Desde entonces, el equipo ha estado muy consciente de la defensa y ha mostrado mucha precaución frente a la precisión defensiva de los posteriores partidos. Después de eso, Incheon adquirió ese jugador de la liga juvenil durante la última temporada para tener una contramedida contra ellos. Todos se preguntan si acaso ese no es Seung-job, mientras que Seung-job piensa que incluso con el ojo de análisis amplificado no es posible ver el nivel de la habilidad a menos que sea un video en tiempo real, y es por eso que se encargó de ver el juego de ese tipo por adelantado. Han Seung-job, humano. Fuerza 59 de 63. Agilidad 52 de 70.
Velocidad 55 de 62. Resistencia 64 de 73. Concentración 63 de 72. Habilidad 63 de 80. Aura 66 de 67. Liderazgo 33 de 42. Tácticas 49 de 71. Habilidad, rastreo. Rastrear. Puede seleccionar 5 objetivos vivos y rastrear su ubicación. Solo puede seleccionar objetivos que se hayan visto físicamente. Comenta que lo trajeron aquí simplemente para derrotarlos, ya que posee la habilidad de rastrear es demasiado evidente. Gabriel comenta que tiene razón, tiene pocas habilidades físicas y solo un superpoder, pero ese superpoder es bastante amenazante para su equipo. Asumió el papel de encontrar a Jungbyung, que se esconde en las sombras, y a Cho Seung-ho, que está a cargo de abastecer desde lejos. Seung-ho interpreta muchos papeles en función de sus diversas habilidades. El alcance detectable es limitado y lleva tiempo localizar al enemigo. Por otro lado, Han Seung-job solo tiene un superpoder, rastrear, pero ese tipo puede saber instantáneamente la ubicación de 5 personas que ha capturado con anticipación, provocando que durante la batalla se cree una situación en la que el equipo enemigo es rápido. Contra Incheon, su jugada de control está completamente bloqueada. Seung-ho comenta que entonces, ya que el dueño también participará esta vez, quiere saber si acaso usarán una estrategia diferente. Como el juego de contener al oponente ha fallado, cree que van a centrarse en el dueño del equipo. Gabriel responde que, como de costumbre, utilizarán la estrategia de contener a los 3 jugadores, Nayeon, Seung-ho y Jungbyung. Sin embargo, en lugar del jugador Jungmin, que protege al jugador Seung-ho, el propietario del equipo lo reemplazará. Seung-ho entiende que van a volver a usar esa estrategia, pero cuestiona si acaso deberían usar una estrategia tan valiosa como el dueño del equipo así. Moon-job afirma que fue él quien le pidió eso al director, lo cual sorprende al jugador, y ese comenta con una sonrisa que también hay algo que quiere hacer. ¿Quién es el superhombre más fuerte del mundo? La cuestión de siempre ha sido un tema muy debatido. Los jugadores que ya estaban en el top 3, como Gerald Walker y Lucas, se incluyeron como candidatos. Los internautas de cada país tuvieron acaloradas batallas de teclados en los foros. En tales debates, los internautas coreanos no siempre podían sentarse en silencio y mirar. Esto se debe a que Seo Moon-job, quien murió hace 17 años, y Baek Ji-ho, quien se retiró y se convirtió en un entrenador, no pudieron participar en el debate porque no podían compararse con jugadores activos. Sin embargo, cuando Seo Moon-job sobrevivió milagrosamente, la situación cambió. Él había regresado con un superpoder llamado inmortalidad. Gracias a eso, los internautas extranjeros cambiaron su postura, y ante eso, los internautas coreanos dudaron por un momento, pero Seo Moon-job parecía estar respondiendo con tal reacción. Incluso en Battlefield demostró que era más fuerte que nadie. Después de un combate benéfico de ese tipo, el nombre de Seo Moon-job fue puesto en el escenario antes de la ceremonia oficial. Un superhumano legendario que logró numerosos logros durante la guerra subterránea. Era obvio que nadie estaba prestando atención al partido de la Liga de la Segunda División en Corea. Sin embargo, debido a la participación de Seo Moon-job en el combate, la atención del mundo estaba en el telón. Todos en el público vitoreaban el nombre de aquel gran héroe, mientras que él, con una sonrisa, se quejaba por los ruidosos que eran. Uno de sus nuevos compañeros le pidió a su jefe que no se enoje. Es bueno ser popular. Él quisiera por lo menos tener una 10ª parte de esa popularidad. Ahora el equipo de YSM, junto con el héroe, están a punto de enfrentarse con el equipo Incheon. Ellos recuerdan que el representante nacional también fue asesinado. Eso no es justo. Maldicen a los sucios bastardos de YSM, pues se preguntan si acaso es correcto enviar a Seo Moon-job a la segunda división. Y por su parte, este equipo están más que seguros que ya ganaron. Su ascenso a la primera división está confirmado. Incluso sin ellos, el propietario podría ganar por sí solo. Moon-job aprovecha esta oportunidad para utilizar su ojo de análisis, y tras ver algunos perfiles de los integrantes de Incheon, confirma lo que sospechaba. Ninguno de ellos tiene algo especial. Decide observar a la nueva adquisición de ese equipo, y en ese momento le piden a todos los jugadores que ingresen al módulo de Battlefield. El nuevo integrante de Incheon, Han-jo, está buscando a sus oponentes. Puede ver a Chung Soo-ho, Jong-byung, Lee Na-yeon, Jong-wan, y en ese momento Moon-job se presenta ante él. Con bastante nerviosismo, este saluda al héroe. Han Seung-job, humano. Fuerza 59 de 63. Agilidad 52 de 70. Velocidad 55 de 62. Resistencia 64 de 73. Concentración 63 de 72. Habilidad 63 de 80. Aura 66 de 67. Liderazgo 33 de 42. Tácticas 49 de 71. Habilidad, rastreo. Moon-job le dice que sabe que es valiente, pero le pide que hable un poco más bajo porque está siendo muy ruidoso. Le pregunta directamente si acaso estaba apuntando a los objetivos. Con nerviosismo este responde que así es, y Moon-job le pregunta si es en serio. Con una cara espeluznante, le afirma que él también lo tomó como objetivo, así que le pide a aquel aterrado niñito que no se le ocurra llorar. El primer partido de la postemporada, YSM contra Incheon. El primer juego se llevará a cabo en el Cañón de los Magos. Moon-job le pide a Seung-ho que lo hagan tal y como lo practicaron, y ordena a todos que partan de una vez.
10. Una vez que Moonjob se ha quedado completamente solo, se pregunta si entonces debería prepararse ya. Anuncian que ha arrancado el equipo dirigido por Seung-ho. Al parecer planean usar su misma estrategia de siempre. Ese equipo movió a 6 personas incluido Jong-wan. Esta vez, en lugar de Choi Jung-min, se colocó a Seung Moon-job. Ahora lo primero que hace es hacer un breve calentamiento antes de moverse. No hay monstruos en el punto de partida, por lo que él no podrá obtener puntos de casa. Pero al ver una sonrisa en la cara de aquel jugador, se preguntan qué es lo que está pasando. Y mientras tanto en el campamento de Incheon, el primer equipo. Rastrear. Objetivo dedicado. Lina Yeon, Jeon Beom, Jo Seung-ho, No Yeon-hwan, Seo Moon-job. Han-job le hace saber a sus amigos que Lina Yeon y Jeon Beom se acercan al equipo 2. Ellos deben saber que ya han preparado contramedidas para su juego de contención. Y aun cuando lo saben, quieren saber por qué lo hacen. Aunque bueno, eso es mejor para ellos. Habría sido bastante difícil si Seung Moon-job hubiera atacado desde el principio. Ordena que entonces respondan según lo planeado. Todos deben estar listos. Pide a Han-job que no se distraiga y que continúe informando sobre la ubicación del enemigo principal. Quieren saber en dónde se encuentra Seung Moon-job ahora. Y ese les dice que en el punto de partida, él se separó de su equipo. El capitán se burla porque todavía está en el punto de partida. Se cuestiona si acaso quiere mostrar la compostura de un depredador. Gracias a eso, ahora su posición es la mejor. Ya que están con el aura morada, vale la pena intentarlo. Ellos estarán perdiendo el tiempo recolectando puntos de casa hasta que estén blancos. Así que pide a los 3 jugadores ADC restantes que lo sigan. Van a cortar el equipo de control de YSM primero. Se unirán al equipo 2. Después de que se decidió la participación de Seung Moon-job, Incheon trató de superar la diferencia con Seung Moon-job maximizando el tiempo de juego mediante la caza. El sistema de Battlefield le permite acumular puntos de caza y aumentar su aura y estadísticas, porque si usa eso, puede volverse igual de fuerte que jugadores con diferentes habilidades. Si se enfrentan cara a cara con Seung Moon-job, el resultado será obvio. Incluso un niño recién nacido lo sabría. Por lo tanto, para reducir el riesgo de chocar con él, Incheon redujo la cantidad de los atacantes a corta distancia e introdujo personas que pudieran atacar a larga distancia. A distancia, Lina Yeon, Cho Seung-ho y Jung Beom fueron rastreados, y la estrategia era comenzar eliminando primero al equipo de control del oponente, la llamada operación de contención. Se requieren 2 condiciones. Primero, lo que YSM usará cuando intente jugar a la contención, y segundo, no encontrarse con Seung Moon-job hasta que hayan crecido por completo. Todo está saliendo perfectamente. Con eso pueden ganar, pero antes de que puedan continuar hablando, ¿quieres saber cómo eso es posible? Han-job les había dicho claramente que Seung Moon-job se encontraba en el punto de partida. Lo que ellos no sabían es que había utilizado su lanzamiento de ultra largo alcance versión 2.0. Gracias a su habilidad de amplificación, ahora puede atacar desde donde no lo ven. Y todo esto también es gracias a la habilidad de Cho Seung-ho. Relevo de visión. Transmite tu perspectiva actual a un aliado dentro de un radio de 3 kilómetros. Observando cómo desaparece su compañero, se pregunta de dónde carajo salió esa lanza. Es imposible que haya sido Seung Moon-job. Él se encontraba al otro punto del mapa. Anuncian que Seung Moon-job ha conseguido 2 muertes. Inmediatamente, él le pide al equipo 2 que por favor le respondan. Quiere advertirles sobre Seung Moon-job, mientras él está preocupado porque nadie le está respondiendo. Anuncian que el contador de muertes de Seung Moon-job ha aumentado a 3. Por fin la transmisión llega a ellos. El equipo 1 se reporta. Seung Moon-job los está atacando. Informan que una lanza salió volando y uno de sus agentes fue asesinado. Es más que obvio que los está cazando, pero quieren saber dónde se encuentra específicamente. ¿De dónde les está tirando esas lanzas? Unos días antes, Moon-job le afirmaba a Seung-ho que podía darle un blanco a 2 kilómetros de distancia con una lanza, aunque por supuesto puede lanzarlas más lejos, pero no podrá asegurar la muerte del objetivo. Le pide que no lo admire demasiado, pues su papel será mucho más importante. Pide que cuando estén en el campo de batalla le comparta su visión. Seung-ho le cuestiona si acaso está diciendo que el paisaje que solo él puede ver será compartido para que pueda disparar. Quiere saber si acaso eso no es imposible incluso si dispara con un arco. Moon-job responde que por supuesto, las flechas no vuelan tan rápido como sus lanzas, y le pregunta si entonces ya tiene una idea general de lo que debe hacer. Con una sonrisa le afirma que así es. Tiene que ir a un lugar donde tenga una buena vista del enemigo, y señalándolo, Moon-job le dice que ese es el lugar al que debe ir. Luego de eso ambos se ponen en posición. Moon-job le pide a Seung-ho que le comparta su vista, y este procede a activar su habilidad, y luego de esto comparte su visión con Moon-job, el cual queda un poco asombrado tras experimentarlo. Seung-ho le pregunta qué tal le parece, si acaso es demasiado pequeño. Este le responde que sí, pero tiene una idea. Debe usar binoculares. Lo que ve a través de ellos se va a transmitir, así que alguien le debe enviar a Seung-ho un par de ellos. Tras conseguirlos, este le pregunta a Moon-job ahora qué tal le parece, el cual afirma que ahora está mucho mejor. Seung-ho le pregunta si acaso quiere disparar. También tiene curiosidad por saber cómo saldrá esto. Este le dice que entonces intentará darle ese árbol de ahí. Nervioso, Seung-ho le pregunta si acaso ese no es un pino del mundo inferior. Moon-job responde que no lo sabe, pero parece un buen blanco. Es mejor dejar de hablar e intentarlo.
Moonjob comenta que eso es muy diferente de lo que ve con sus propios ojos. Es un poco complicado porque la dirección en la que mira es diferente a la dirección en la que lanza. Aún así, Seung-Ho está impresionado porque lo tiró muy cerca. El héroe afirma que solo necesita un par de lanzamientos más. Después de eso, cree que estará bien. Tras hacer que su lanza vuelva a sus manos, impresionado, Seung-Ho le pregunta a Moonjob qué es lo que acaba de hacer. Este con tranquilidad responde que es un movimiento especial, pero sabe que por más especial que sea esta habilidad, no puede usarla en el campo de batalla. Aún así, decide proceder con el siguiente lanzamiento. Tras ver dónde cayó la lanza, con una sonrisa, confirma que esta vez el impacto fue unos 10 metros del objetivo, así que procede con el siguiente. Esta vez fue a 30 centímetros. Tiene que continuar. Esta vez fue un roce ligero, casi lo tiene, no se puede detener. Meditando sobre la información enviada por Seung-Ho y la dirección del viento, teniendo en cuenta las variables. Si junta todo eso, lo único que tiene que hacer es confiar en sus instintos, así que procede con el siguiente lanzamiento. Moonjob celebra porque lo logró, y al observar todo este entrenamiento, todos se preguntan si acaso siquiera él es humano. Pareciera que tiene un talento dado por los mismos dioses. La verdad es que no pueden creer que tengan un superhumano de ese calibre en su país. Un talento dado por Dios. Gabriel comenta que eso es maravilloso, y con esto se confirma la gran matanza de este año. Espera ver con ansias el combate de mañana. En el partido contra Incheon, se confirma la tercera muerte por parte de Seo Moonjob. Nadie puede creer lo que están viendo. Está consiguiendo asesinatos tirando lanzas desde el punto de partida. Baek Ji-ho está aterrado. Se pregunta cómo eso siquiera es posible. Seung-Hee elogia la habilidad del jugador Cho Seung-ho por poder compartir su visión con otra persona. Su esposo le dice que eso ya lo sabe. El problema es que ver y lanzar son dos cosas completamente distintas. A esa distancia es más como lanzar con los ojos cerrados. Todos comienzan a comentar que no tienen palabras. Ese tipo es increíble. Justo cuando pensaron que lo habían visto todo. Habían escuchado del héroe Baek Ji-ho que el héroe Seo Moonjob había tirado una lanza y golpeado un monstruo a 2 kilómetros de distancia. Toda la internet dijo que estaba fanfarroneando demasiado, incluso si se tratara de un héroe que salvó al mundo. Afirmar tal cosa era un poco exagerado. Pedía que no pudieran a Seo Moonjob en un pedestal. Tener tal habilidad era ridículo. Quienes se hacían llamar expertos afirmaban que eso era imposible. Ningún arco en el mundo podría acertar a 2 kilómetros, y mucho menos una lanza. Y todas esas hazañas estaban en la biografía de Seo Moonjob recopilada por Baek Ji-ho. Cosas como que le había dado un jefe en su punto débil a 100 metros de distancia, que venció a docenas de monstruos mientras estaba cegado por una maldición, que disparó y derribó un monstruo a 2 kilómetros de distancia, y así sucesivamente. Estaba lleno de artículos absurdos. El relato del libro sobre las acciones de Seo Moonjob era una exageración y una visión subjetiva difícil de aceptar. En honor a su amigo y héroe Seo Moonjob, trataron a Baek Ji-ho como un exagerado. Ahora él afirma que nunca había mentido. Todo lo que dijo en su momento es verdad y ahora está más que comprobado. Pero aún así, ni siquiera él puede entender por qué puede traer de vuelta las lanzas que ya tiró. Todos están asombrados por lo que está haciendo Seo Moonjob, tanto el asestar a enemigos a esa distancia, como el hecho de que es capaz de hacer que sus lanzas vuelvan a él. Y ahora con una sonrisa y un gesto un tanto aterrador, aquel héroe le pide a sus contrincantes que continúen avanzando. Por su parte, el capitán del equipo 2 de Incheon le pide a sus compañeros que se concentren en la casa por ahora. Si el equipo 1 tiene razón, Seo Moonjob solo está disparando desde lejos, y cuanto más lejos esté, menos peligro habrá para ellos. Afirma que él solo está atacando a las defensas débiles, así que ellos van a seguir con el plan original mientras cuidan sus espaldas. Esta actitud impresiona a Seo Moonjob, a pesar de saber lo que se acerca. Él sigue cazando. Entierra 3 de sus lanzas en el suelo para poder tomarlas de mejor manera, y mientras se prepara para su próximo lanzamiento, se burla porque hayan bajado su guardia con tan poca fuerza, y los llama idiotas. Aquella jugadora de Incheon acaba de notar cómo frente a sus ojos, los monstruos que su grupo estaba cazando fueron aniquilados en un instante. Moonjob hace que sus lanzas regresen inmediatamente con él, y sin perder ni siquiera un segundo continúa con otra ronda de ataques. Kanchol está molesto porque los bastardos de YSM se llevaron a todos los Wyverns. No puede creer que Seo Moonjob incluso haya calculado esto. Sabe que tienen que actuar rápido, así que le pide a sus compañeros que se reorganicen. Esta chica se queda aterrada y en el suelo. Esa lanza casi le da. En el entrenamiento de YSM el día anterior, Jongbyum se presentó ante Moonjob. Este quiere saber cuál es la razón por la cual lo llamó, y llamándolo boleto de lotería con una sonrisa, afirmó que era momento de que hiciera su trabajo. Jongbyum se había ocultado y viajado en la sombra de aquella lanza.
Al otro lado del campo de batalla, Moonjob se burla porque se preocupó tanto por él que se olvidó de los demás jugadores. Y aún así, ese tipo se hace llamar a sí mismo un profesional. El resto de integrantes de YSM le informan a su jefe que han crecido, así que pregunta si deberían unirse y terminar el juego. Este les dice que ya que es así, va a mantener la línea con lanzas a distancia, así que tendrán que terminar el trabajo por su cuenta. Es de esta forma que la primera partida termina con una victoria perfecta para YSM, y el MVP de esta partida es Moonjob con 4 muertes y 7 asistencias. Y tras salir del campo de batalla, Moonjob puede notar como todos los espectadores están extasiados. Con una sonrisa, Gabriel se acerca a él para felicitarlo por el buen trabajo. Afirma que el público se quedó emocionado tras presenciar tal espectáculo. Moonjob comenta que es la verdad, los entretuvo lo suficiente, pero ese ha sido el final del show. De aquí en adelante, tienen que ponerse serios. Anuncian que la mazmorra para el segundo juego son los 1000 puentes. Es una mazmorra con muchos puentes en medio de una torre columnar. Hay puentes que se derrumban cuando los pisan, y puentes falsos hechos de ilusiones. Es famosa por ser una mazmorra que requiere una atención especial, como se tiene que averiguar exactamente cuáles puentes se pueden usar. Es una mazmorra muy divertida, a la que a veces se hace referencia como trituradora de novatos. En esta partida YSM lo está haciendo bien contra los arácnidos, pero estas criaturas no son los únicos enemigos de los 1000 puentes. El verdadero problema es la araña de la muerte. Todos los jugadores de YSM pueden notar cómo varias criaturas se están acercando a ellos, y entre todas ellas hay una en específico, una criatura que hace que por completo se ericen. Araña fantasma. Secuestra a sus objetivos usando sus telarañas, comprimiéndolas dentro de un capullo y convirtiéndolas en zombies. Moonjob acepta que sí, hicieron un buen trabajo recopilando los poemas. Al ver todo esto, realmente se acuerda de los viejos tiempos. Si te preguntas a dónde fue alguien, probablemente saldrá de uno de esos capullos. Los demás están sudando frío porque las historias de terror son demasiado reales. Moonjob termina con el melancolismo y le pide a sus compañeros que se concentren. Los arácnidos son aproximadamente entre 4 y 50, y además de eso, también hay 8 arañas de la muerte. Preparándose, le pide a sus compañeros que ignoren por completo a los zombies, y de esta forma anuncia el comienzo de una nueva cacería. $20 minutos después ya han derrotado a bastantes monstruos. Moonjob ha terminado de cazar. Los demás, nerviosos, se preguntan si acaso esa velocidad de caza realmente tiene sentido. Con tranquilidad, Moonjob le pide a Sunjo que se acerque y le dé su aura. Relé de aura. Puedes dar tu aura a un objetivo cercano. Tras esto, él sonríe. Con esto es suficiente. Y en ese momento escuchan como una persona les ordena que se detengan. Hacen saber al equipo de YSM que están completamente rodeados. Le preguntan a Moonjob qué deberían hacer. Los integrantes de Incheon están rodeando los puentes y ellos están en medio. Kanchol sonríe nervioso. Tuvo que memorizar todo el mapa para poder preparar la emboscada y tienen el mejor sitio. Por una vez realmente tienen la ventaja. Y ya que tienen acorralados a YSM, ordena a todos que comiencen con el ataque. Pero en ese momento notan como Moonjob está sonriendo, los felicita por el buen trabajo planificado sin cerebro y anuncia que es momento de que le echen un vistazo a su momento de caída libre juntos. Kanchol está nervioso, no sabe a lo que se refiere. Con tranquilidad, Moonjob comenta que se le había olvidado decirles, pero él aún no recupera su lanza. También les hace saber que se gasta la misma cantidad de aura en recuperarla que en lanzarla, lo cual significa que volverá a la misma velocidad a la que salió. Tras empezar a caer, Moonjob sonríe, pero Jung-Byung y Seung-Hol están aterrados por lo que está pasando. Escuchando esto, Choi Dong-jung dice que por supuesto, sabe lo grandioso que es el jefe, pero no cree que eso sea posible. Es ridículo. Moonjob le pidió que se dejara de quejar y que lo escuchara. Cuestiona si acaso cree que no tiene un plan. Le recuerda que los 1000 puentes son un terreno que lo matará si baja la guardia. Sin duda se aprovecharán de ello y lanzarán un agresivo ataque al principio de la partida, así que esperarán deliberadamente en lugares fáciles de atacar. Él lo sigue molestando preguntando cómo demonios sabrán qué lugar es fácil de atacar y qué lugar es seguro, a menos que haya memorizado las posiciones de todos los puentes de todo el sistema y sus rescates. Es ridículo pensar en ese plan, pero Moonjob lo detiene. Le dice que el puente 569 es un puente ilusorio, el puente 13 es uno real, el 121 también lo es, el puente 677 es uno ilusorio, el puente 518 es un puente de baja resistencia, el puente 888 es un puente con trampas, el 428 es uno real. El entrenador se sorprende y le cuestiona al jefe si acaso han memorizado los 1000 puentes, y a punto de estallar en ira, Moonjob le pregunta si es suficiente para quitárselo de encima. En YSM todos estaban preparados para caer del puente real, mientras que todos los tipos de Incheon simplemente están cayendo. Con una sonrisa, Moonjob se pregunta entonces por quién debería empezar, y tras lanzarse al ataque, le pide a sus contrincantes que no se preocupen. Afirma que es un buen tipo y que no dejará que tengan una muerte tan miserable por una caída, así que él se va a encargar de eliminar a los que definitivamente van a morir de esa forma.
Es de esa forma que terminamos la sexta parte de Campo de Batalla Superhumano. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes cuál fue tu parte favorita de esta historia. También quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que a todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo cada uno de los videos, al igual que a cada uno de los miembros de este canal, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido. Y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la sexta parte de Invencible desde el principio. Además, si quieres saber si acaso la raza de los subterráneos va a sobrevivir, o si es que algún equipo de la segunda división le va a acercar al equipo de YSM, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Y sin más, yo fui Yusuke y espero saber de ustedes en otro momento.